Vamos a abordar el tema de la filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿ya? Bueno, en cuanto a la filosofía latinoamericana, solamente vamos a ver un par de problemitas, ¿ya? Vamos a centrar nuestra atención en la filosofía en el Perú, en realidad, ¿ya? A ver. Bueno, respecto a la filosofía en Latinoamérica, hay dos problemas que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Uno, sobre la naturaleza del pensamiento prehispánico, ¿ya? O sea, si el pensamiento prehispánico califica como filosofía, ¿no? O es solamente una cosmovisión del mundo, ¿no? Vamos a ver eso. Y segundo, respecto a la autenticidad del pensar de América Latina. O sea, si tenemos una filosofía latinoamericana o si solamente es copia de lo que se realiza en Europa y Estados Unidos, ¿ya? Esas son las dos preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Empecemos por el primero entonces, ¿ya? El problema del pensamiento prehispánico. O sea, antes de la llegada de los españoles, ¿había o no había pensamiento filosófico? ¿Había o no había un pensamiento superior aquí? ¿Ya? A ver, la problemática sobre si en la época prehispánica hubo o no filosofía tiene por lo general dos respuestas, ¿ya? Uno, va a decir que sí hubo filosofía prehispánica y dos, obviamente va a decir que no la hubo, ¿ya? Empecemos por quienes dicen que sí hubo una filosofía prehispánica, que sí se hacía filosofía antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Ellos sostienen que la filosofía, al fin y al cabo, es una cosmovisión, una forma general de ver el mundo, ¿ya? Dicho así, entonces sí hubo una filosofía prehispánica, porque sí hay una cosmovisión. Vamos a ver la cosmovisión en el Tahuantinsuyo, ¿no? La cosmovisión azteca, etcétera, ¿ya? El hecho que las sociedades prehispánicas hayan desarrollado tecnología también es una prueba del avance científico y filosófico que tuvieron, ¿ya? Bueno, entonces concluyen que muchas sociedades prehispánicas, en ese sentido, ya si nos atenemos a esas dos afirmaciones anteriores, tuvieron filosofía, ¿ya? El mexicano Miguel León Portilla, autor de la filosofía náhuatl, ¿ya? Estudiada en sus fuentes, así se llama su obra, él dice que la antigua sociedad mexicana tolteca desarrolló reflexiones sobre Dios, el hombre y el mundo, ¿ya? Y eso es filosofía para él, pues, ¿ya? Sabiduría que guardaban los tramatnime o sabios, ¿no es cierto? ¿Ya? Como aquí en el incanato, pues, los amautas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese es acá tenemos a quienes están afirmando entonces que sí existió, sí hubo una filosofía prehispánica, ¿no? ¿Ya? Repito, partiendo de entender que la filosofía al fin y al cabo es una cosmovisión general de ver el mundo, ¿no? Filosofía implica abordar temas como estos, dice León Portilla, ¿no? Dios, hombre y mundo, ¿ya? Preguntarnos acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del mundo, eso es filosofía, dice León Portilla, ¿ya? Muy bien. Eh, el suizo Joseph Sterman escribió la filosofía andina. Estamos hablando de los Andes, ya estamos hablando acá de Sudamérica, ¿no es cierto? Dice que cada sociedad tiene su propia racionalidad, es decir, su propia forma de ver las cosas y organizar sus ideas. ¿Ya? Así, entonces, encontramos que actualmente en las sociedades andinas, ¿ya? Hay una Pachasofía. Pacha, ¿te acuerdas que Pacha es tierra, mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso para Sterman sería una ontología. ¿Ya? Hay una runasofía. Runen, que hecho es hombre, ¿no es cierto? Eso sería una antropología, ¿no? Y Ruana Sofía, ¿no? Una ética, ¿no? Ruana viene, si mal no recuerdo, es hacer, ¿no? Hacer, ¿no? Entonces es las conductas, ¿no? ¿De acuerdo? Del hombre, ¿no? Hay una ética, ¿no? Conductas que pueden ser calificadas como buenas o malas, ¿no? Incluso tenemos, ¿no? Acá una ética, ¿no? Basada en el ama suba, no robar, ¿no? Ama yuya, no mentir, ¿no? Ama aquella, y no ser ocioso, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la postura de Joseph Sterman, ¿ya? Víctor Díaz Guzmán, el peruano Víctor Díaz Guzmán, ¿ya? También va a responder que sí hubo o existió una filosofía prehispánica, ¿ya? En su libro Filosofía y Ciencia en el Antiguo Perú,
¿ya? Dice que la aparición de la tecnología avanzada en el antiguo Perú supone la existencia de filosofía, ¿ya? Pues bueno, hasta ahora sorprende, por ejemplo, cómo se construyó Machu Picchu, ¿no es cierto? Esa precisión, ¿no? Los acueductos, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese avance tecnológico supone un pensamiento, ¿no? Racional, superior, entonces, por lo tanto, tiene que haber filosofía, dice él, ¿ya? La filosofía estuvo muy arraigada junto con la religión, sin embargo, ¿ya? Lo que obliga a establecer una relación, conoce ya Guzmán. Ya, esto es importante, ¿ya? Porque justamente vas a ver ahora en adelante quienes dicen que no, van a decir, la filosofía griega surgió como oposición a la ontología, perdón, a la mitología, ¿no? En cambio aquí vemos que hay una convivencia, ¿no? Entre lo que se llama filosofía y la religión, dicen justamente, ¿no? Bueno, pero vamos por partes, ¿ya? Entonces, respecto al problema del pensamiento prehispánico, quienes afirman que sí hubo filosofía prehispánica, ¿ya? Están diciendo lo siguiente, están sustentando lo siguiente, ¿ya? Repito, Miguel León Portilla, ¿ya? Dice que la sociedad antigua mexicana tolteca desarrolló reflexiones sobre Dios, hombre y mundo, ¿de acuerdo? Y eso ya es hacer filosofía, preguntarse sobre estos temas tan amplios, ¿ya? Y abstractos además, ¿ya? Sterman dice que sí hubo filosofía, ¿ya? Pero con una propia racionalidad, ¿ya? Y lo mismo, porque mira los temas que se abordaban, ¿no? Había temas ontológicos en el estudio de la tierra, ¿no? El mundo, ¿no? Pacha es mundo, tierra, ¿no es cierto? El estudio del hombre, runa, ¿no es cierto? Y de la ética también, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso implica filosofía, dice. Y Díaz Guzmán, ¿ya? Dice que si hubo filosofía, y eso se deduce del desarrollo eh, tecnológico, ¿no? ¿Ya? Científico, tecnológico que hubo, ¿no? Aunque reconoce que esta filosofía estuvo todavía muy arraigada a la religión, ¿no? Y eso implica mitología, pues mitos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. Entonces están quienes dicen que sí hubo filosofía prehispánica, ¿no? Y sus argumentos los acabamos de presentar, ¿ya? Ahora vamos a ver quienes dicen que no, ¿ya? Bueno, quienes dicen que no hubo filosofía prehispánica, ¿ya? Van a basar su respuesta en la siguiente argumentación. Dicen que la filosofía es una actitud y un saber con características que fundaron los griegos. O sea, es un pensamiento específicamente de los griegos, porque tienen ciertas características, ¿no? Una de ellas, oposición a la mitología, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Una actitud también, ¿no? Es una, porque, por ejemplo, más de uno va a decir que es una forma de vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, y eso también tiene que ver con, aunque no dicen directamente, pero tiene que ver también con que en Grecia se vivía el esclavismo, entonces había gente que no trabajaba manualmente y podía dedicarse, ¿no? Exclusivamente a la filosofía también, ¿no? Bueno, ¿qué más? No hubo una distinción entre actividad mítica y racional, ¿ves? Aquí en Latinoamérica, ¿no? No hubo, al contrario, están mezcladas religión y lo que algunos llaman filosofía aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso dicen, no, no hay filosofía, pues porque hay una mezcla todavía, rompimiento, dicen, ¿no? Bueno, y finalmente no existió una crítica a la religión, ¿ya? Solamente hubo un pensamiento superior, dicen, ¿ya? A ver, veamos. El peruano Augusto Salazar Bondi, que escribió la filosofía en el Perú, ¿ves? No dice peruana, sino dice en el Perú, ¿ya? Dice que la filosofía llegó con los españoles, ¿ya? Como se te está diciendo que antes no hubo filosofía acá, pues, ¿ya? Sino que la filosofía llegó con los españoles. Ellos trajeron la filosofía. Claro, trajeron la filosofía escolástica, ¿no? Ahora, produciendo, dice, una ruptura o discontinuidad con el pensamiento prehispánico, ¿ya? ¿Quién sabe, no? O probablemente sí, ¿no? Sí, 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 sí. Estábamos en el proceso, de repente se hubiese formado una filosofía propia, ¿no? Ya, latinoamericana, pero bueno, llegaron los españoles y rompieron ese proceso, ¿no es cierto? E impusieron su filosofía. Ya estábamos todavía en proceso. ¿Qué más? No hay fuentes escritas, dice, que prueben la existencia de una filosofía, por lo que el pensamiento prehispánico solo puede ser catalogado
como una forma general de ver el mundo, esa es una cosmovisión, ¿ya? O como un tipo incluso de pensamiento mítico, ¿ya? Eso es lo que dice Augusto Salazar Bondi, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que él dice, ¿ya? ¿Te das cuenta acá los esfuerzos por ser objetivo, más allá de que tú seas peruano y, ¿no? y quisieras tú reivindicar, ¿no? el Tahuantinsuyo y el incanato, él se está esforzando por ser objetivo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ese es Augusto Salazar Bondi, ¿ya? No, no hubo filosofía, la filosofía la trajeron los españoles, ¿ya? Hubo una ruptura de la continuidad del pensamiento, quién sabe, de repente sí llegábamos a tener filosofía, pero no, eso se quedó ahí truncado cuando los españoles te imponen su filosofía, pues, ¿ya? Que era, repito, la escolástica, no es casualidad, ¿no? La escolástica, ¿no? Muy relacionada al cristianismo, ¿no? Que es lo que ellos traen aquí, pues, ¿ya? Además, la inexistencia, ¿no? La falta de, de escritura, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que se pensaba, ¿no? También es otra traba. Muy bien. Luego tenemos a David Sobrevillas, otro peruano, ¿no? Él dice, los hombres prehispánicos no hicieron un deslinde claro con la religión, ¿ya ves? Actitud que sí tuvieron los griegos, ¿ya? Eso es lo que hizo Sobrevillas, es otra diferencia, dice, ¿no? Por ejemplo, el caso de Genófanes. ¿Tú te acuerdas de Genófanes, no es cierto? Que decía que el hombre, ¿ya? Hacía a los dioses a su conveniencia, ¿no? El hombre creaba a los dioses a su conveniencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, luego, solo ha habido una forma de pensamiento similar al que tuvieron los antiguos griegos antes del surgimiento de la filosofía. ¿Ves? Es parecido al que dice Augusto Salazar Bondi, ¿no? Estábamos a puerta de repente, ¿no? Cerca ya, ¿no? Si seguía en esa línea de desarrollo, ¿no? Estábamos cerca, a puerta del surgimiento de la filosofía aquí. Pero repito, esa continuidad, ese desarrollo se rompió, pues, cuando llegan los españoles, ¿ya? ¿De acuerdo? Y tenemos también a María Rivara de Tuesta, ¿no? Ella dice que la actitud filosófica está referida a lo que presentó el hombre griego específicamente, así piensa ella, ¿no? Eh, ¿Ya? Porque lo mismo, hijo, saber rige para el pensamiento oriental, ¿no? Por ejemplo, en China, ¿no? ¿Por qué no se le considera filósofo, por ejemplo, a Lao Tse y a otros pensadores, ¿no? Chinos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Este, Podrían seguramente poner estas mismas trabas, ¿no? Lo mismo, ¿no? No hay un rompimiento con, con la mitología, con la religión, pues, ¿no? Además, dice acá, es una actitud filosófica referida al pensamiento del hombre griego, ¿ya? Así dice, ¿no? O sea, tiene sus características, pues, el hombre griego, ¿no? Uno es este rompimiento con la mitología, ¿no? ¿Ya? Que tampoco es total, ¿ah? Comienza a romper con la mitología, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero eso no se puede aplicar, por eso dice, no se puede aplicar el término filosofía a las producciones culturales del hombre prehispánico. A lo sumo, antes de la llegada de los españoles ha existido solo una forma de pensamiento original, dice María Rivera de Tuesta, ¿no? ¿Ya? Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el primer problema de la filosofía latinoamericana? Si hubo o no pensamiento prehispánico, ¿no? Hemos señalado quienes dicen que sí y sus argumentos, y quienes dicen que no hubo filosofía prehispánica y también sus argumentos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí se entendió, profe. Hermanita, gracias. Continuamos entonces, ¿ya? El otro problema es el de la autenticidad, ¿ya? O sea, existe una filosofía en la actualidad ya latinoamericana, ¿no? O solamente copiamos, repetimos, ¿no? Porque vas a ver, ¿ah? Cuando veas la filosofía en el Perú, vas a ver, ¿no? Los españoles traen la escolástica, después aquí, para la independencia se copia la ilustración, ¿no? De la Revolución Francesa y el pensamiento en Europa, y así, realmente estamos copiando la filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces la pregunta es si hay o no una filosofía latinoamericana, ¿ya? Esto se pregunta en el siglo XX, ya estamos hablando de la década de 50, 60, ¿ya? Del siglo XX. A ver, hay dos respuestas entonces, ¿ya? No hay filosofía auténtica, ¿ya? Otra vez tenemos aquí a Augusto Salazar Bondi, ¿ya? El peruano Augusto Salazar Bondi en su obra ¿Existe una filosofía en nuestra América? Él dice que no, ¿ya?
Él dice que la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica, ¿de acuerdo? Y te dice por qué, ¿ah? Dice, sus intelectuales solo repiten lo propuesto por los europeos y por tanto no tienen una capacidad de generar un pensamiento propio, ¿ya? ¿Esto a qué se debe? A la dominación, ¿ya? Y esta dominación es económica y cultural. Los países dominantes económicamente inculcan una cultura de dominación que además cosifica, es decir, deshumaniza al hombre, ¿ya? Eso dice Augusto Salazar Borges. Uy, se hubiera hablado ahora que hubiese dicho de comunista para arriba, seguramente, ¿no? Pero es bien claro, ¿ah? Es bien claro, ¿no? Lo que el planteo propone, ¿no? Entonces, nuestra filosofía es imitativa, pero eso es solamente una derivación, ¿no es cierto?, ¿ya? De la dominación económica y cultural que se ejerce sobre nosotros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es que también hemos claro, a ver, para dedicarse a la investigación, ¿ya? Habría que invertir, pues tendría que haber inversión, ¿no? Estatal o privada, pues, ¿de acuerdo? Este, eh, un estudiante, me acuerdo, o bueno, más de uno me preguntó alguna vez, ¿no? Me dice, si yo quisiera dedicarme a la filosofía, me dice un muchacho, ¿no? ¿En qué podría trabajar? Aparte de ser profe, me dice, ¿no? Bueno, tendrías que dedicarte a la investigación, pues. Pero el tema es quién cubre tus gastos, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? En Europa sí hay gente que, que invierte, pues, ¿ya? Y cubre tus gastos para que tú te dediques solamente a la investigación, al estudio, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en cambio aquí, ¿quién hace eso? No hay interés, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo hasta diría, me atrevo a decir que al contrario, ¿no? Hay más bien intereses económicos en que tú vivas en la ignorancia, ¿no? Más preocupado por los problemas de Melissa y el gato Cuba que por otros problemas mucho más importantes, político, económico, social, filosófico. ¿De acuerdo? Entonces no hay una inversión, ¿no? En para la investigación, para la cultura tampoco, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, en cambio, repito, en estos países sí hay, ¿no? En todo caso, ahí está la prueba, pues, de cómo se utiliza la filosofía de predominación. Vamos a ver a continuación, cuando veas cómo utilizan, ¿no? La escolástica, cómo utilizaron la escolástica los españoles, ¿no? Para sojuzgar a este pueblo. ¿Tú nunca te has preguntado cómo un puñado de españoles, porque no eran muchos, eran poquitos, ¿no? Lograron sojuzgar a Tahuantinsuyo, no le voy a decir imperio, ¿ya? Dicen que no, no llegó todavía a ser imperio. Igual ese es otro debate en historia, ¿no? Todavía no llegó a ser imperio. Estaba en ese proceso, iba camino a, ¿no? Pero todavía no era, ¿no? Pero era inmenso, enorme, ¿no? Entonces, cómo es que lo llegaron a conquistar, a dominar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí vas a ver que vas a ver el papel importante que cumplió, pues, ahí la ideología, la filosofía, ¿no? Que ellos trajeron, ¿no? ¿De acuerdo? Partiendo de que ellos te traían al Dios verdadero y esas cosas, ¿no? Esa parte de su ideología, de su filosofía escolástica, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y hacerte creer que ellos eran superiores, pues, ¿no es cierto? Hijos de Dios y nosotros éramos meros salvajes, equivocados, ¿no? Por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eh, o igual, ¿no es cierto? Mira cómo se usa el tema religioso, por ejemplo, cuando Estados Unidos, en la actualidad, mira, en pleno siglo XX, XXI, invade otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, invade Irak, ¿no? Y te lo han presentado como una lucha entre los musulmanes, ¿no? Y, y los y el cristianismo, pues, ¿no es cierto? Ya, donde te pintan al musulmán, pues, como un encerro, ¿ya? Ahí vamos a dejarlo. ¿Qué, profe? No es así, me dirá alguno, ¿no? De la información, ¿no? Vamos a ver que hay una manipulación de la información, ¿de acuerdo? Para comenzar, cuando ellos, ¿no? Los musulmanes o los árabes en general, que no todos son musulmanes además, ¿no? ¿Ya? Y no todos son radicales además, ¿no? Hay facciones también entre ellos también, ¿no? Y hay hasta luchas entre guerras, ya, pero cuando alguna acción cometen ellos es terrorismo, ¿no? Pero cuando Estados Unidos bombardea pueblos, eso no es terrorismo. ¿Por qué? Porque es más sofisticado, porque usa aviones y misiles. Y te pregunto yo, ¿un misil distingue niños, mujeres embarazadas? ¿Tú crees? Ujú. En la invasión nomás a Irak hubieron más de 1 millón de muertos, ¿no?
en la invasión a Afganistán, un número similar, ¿no? O sea, miren la cantidad de muertos que hay, ¿ya? ¿De acuerdo? De eso poco se habla, pues, ¿no? Igual, a nivel internacional también una prensa concentrada no te dice nada, ¿no? Eso no es, o sea, o sea, ya cuando los musulmanes que no tienen misiles de repente, ¿no? Parece que ha sido Afganistán, parece, ¿no? Los talibanes, ¿no? Ya, no tienen misiles, entonces, secuestran un avión y sí, pues, de modo salvaje y terrorista, estrellan los aviones contra las Torres Gemelas, dicen, ¿no es cierto? Ya, eso es terrorismo, ya estamos de acuerdo. Ya, pero repito, y cuando los norteamericanos atacan con misiles a población civil, ¿no? Uf, eso no, ¿por qué no? Repito, porque es más sofisticado. ¿Ah? ¿Ya? A ver, vamos a ponernos a pensar en eso un poquito. ¿O qué me dicen ustedes de las bombas atómicas soltadas sobre Nagasaki y Hiroshima? Nadie nunca ha dicho que eso es terrorismo. ¿Por qué? A ver, no lo es. Estás atacando población civil, ¿ah? Causando terror, por supuesto, ¿no? Te vuelvo a repetir, ¿tú crees que la bomba atómica distinguía? Ah, no mato a esta mujer porque está embarazada, no mato a este porque es bebé. No, la bomba atómica mató a ancianos, mujeres, niños, perro, gato, canario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahí lo dejo para que lo pienses, ¿ya? Entonces, volvamos al tema. Te decía entonces cómo se utiliza, ¿ya? La ideología, ¿no es cierto? ¿Ya? La imposición de la filosofía, por ejemplo, para la invasión, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso, dice Augusto Salazar Bondi, no existe una filosofía latinoamericana porque este, nos imponen ¿no? Un pensamiento, ¿no? Como parte de la dominación económica y cultural, ¿ya? Listo. A ver, alguien está opinando acá. Claro, la bomba atómica, por supuesto, claro que sí. Eso es incluso genocidio, ¿no? Aunque genocidio califica cuando se trata de exterminar a una etnia, un grupo minoritario, ¿no? Pero la verdad que por la cantidad de muertos, bueno, ya, ahí vamos a dejar ese temita. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces miren cómo se utiliza. Pues, no, es que ahí sí está bien porque, ¿no? Cuando muere un blanco sí da pena, pues, pero si muere un asiático, ¿no es cierto? O mueren ¿no? Árabes, entonces ya no importa, ¿no? Como que si hubieran vidas más valiosas que otras, ¿no? Ah, profe, pero ¿quién comenzó? Ah, eso, pues a ver, usted sabe pues, cómo comenzó todo, ¿no? Por ejemplo, lo dirá que está comprobado que fue por el tema del petróleo. Hasta ahorita están encontrando las armas bacteriológicas que decían tenía Hussein, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ya está comprobado que no, que tampoco ellos fueron el de los atentados a las Torres Gemelas, eso también ya está descartado. Entonces, ups, me equivoqué, pero ya mataste cuánta gente. Y eso no fue un error, ¿ya? Bueno, ahí vamos a dejarlo, chicos, ahí vamos a dejarlo. ¿Qué más? Entonces, una cosita más para probar esto de lo cultural. A ver, yo te pregunto, a ver, en lo que va del año, aunque con la globalización algunas cosas han cambiado, ¿no? Pero igual, a ver, dime, a ver, ¿conoces tú el nombre de alguna banda de música alemana, rusa, china, ¿no? No, ¿te acuerdas que acá consumimos principalmente música, si no es venida de Norteamérica y Europa, ahora también producida allá, pues, ¿no? También producida ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No es cierto? O sea, hay como que, ¿no? También el tema cultural, a pesar de que ahora se han abaratado los costos, ¿no? Por eso ahora ya los países pequeños, incluso Perú mismo está haciendo películas, ¿no? Cosa que antes no se podía, ¿no? El Grupo Río, dice de Estados Unidos. Dice. ¿Ya? No. Sí, sí hay producción nacional, no digo que no. Lo que te digo es que si has escuchado música de los países mencionados, ¿no? De Alemania, por ejemplo, ¿qué has escuchado? ¿Qué música? A ver, no sé, de Francia, ¿ya? Muy poco, ¿no? Como que aquí hay más, la mayoría de películas que vemos son las que vienen de Hollywood. Y es más, te cuento, y muchas de esas películas hollywoodenses son, ¿cómo le llaman? Cuando ya hubo una película original y le hacen una copia, ¿no? O sea, hay un montón, porque hay un montón de películas de terror, por ejemplo, asiáticas, que luego Hollywood las hace a su estilo, ¿no? Hay un montón de películas de acción francesas que luego Hollywood las hace a su estilo también, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros consumimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, mira el halcón, yo escucho un cantante ruso. No sé qué dice su música. Bueno, tampoco sabes la música, o sabes inglés. Alarcón, ¿sabes? Bueno, si sabes, te felicito, pero la mayoría escucha también música en inglés y no entiende lo que dice, ¿no? La verdad, incluso a veces a los puertorriqueños tampoco le entiendo porque hablan castellano, pero
tanta jerga que no sé qué dice, ¿no? Ya, bueno, ahí está. Qué bueno sus esfuerzos por ampliar su cultura, ¿ya? Y no solamente, Axel Valle es brasileño, ¿no? Y no solamente, que creo que ya no existe además, ¿no? Me están cochineando, ¿no? Ya, muchachos, ahí vamos a dejarlo, ya. Ah, ya, ya. Bueno, listo. Ya, muchachos, a ver. ¿Qué más? A ver, entonces estamos en el tema de la autenticidad de la filosofía y Augusto Salazar Bon dice que no hay filosofía auténtica, ¿ya? Que la filosofía latinoamericana es imitativa y inauténtica, ¿ya? Solamente copia lo que viene de Estados Unidos y Europa y eso es parte de la dominación económica y cultural a la cual estamos sometidos, ¿ya? ¿Qué más dice? Dice Augusto Salazar Bondi que entonces el intelectual latinoamericano debe construir una filosofía propia, que tendría que ser justamente una filosofía de la liberación, ¿no? Abordando estos temas, por ejemplo, ¿no? Partiendo por aceptar, por ejemplo, que somos sojuzgados, dominados, ¿no? ¿Ya? Por Estados Unidos principalmente y Europa, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Mira, luego más adelante María te va a decir incluso más claramente que somos una semicolonia, ¿no es cierto? ¿No? Mm, ya, pero vamos por partes, vamos por partes. Entonces, Augusto Salazar Bondi dice eso, ¿no? ¿Ya? Debemos romper con esa dependencia económica, cultural, ideológica, partiendo de construir una filosofía de la liberación, ¿ya? Una filosofía que denuncie esta situación de dominación justamente, que es lo que ya él comenzó a hacer, ¿no? Y que además proponga soluciones, pues, ya, o sea, porque no es que quejarse, no nos quedamos en la queja nada más, sino ¿qué hacemos, pues? ¿Cómo resolvemos esa situación de dominación ideológica, por ejemplo? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, sí, Melita, ya hay mucho racismo. Sí, tecnológicamente Estados Unidos es muy, muy avanzado, es la superpotencia mundial, sí, pues, pero a nivel ético, moral, ahí no tiene los problemas hasta peores que un país atrasado, ¿no? Sí, la verdad, a veces parece que fueran más racistas que aquí incluso. O a la par estamos, aquí en el Perú también hay mucho racismo también, ¿ah? Muy bien, listo. ¿Qué más? Universalista, más, ¿ya? Dice que la filosofía es una reflexión acerca de asuntos como el ser, el hombre, el conocimiento o los valores, ¿ya? De interés para todos los hombres, independientemente de dónde o en qué época haya nacido, ¿ya? Entonces la filosofía ya es una reflexión universalista, dice, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Leopoldo Sea dice que sí hay una filosofía auténtica, dice, ¿no? Latinoamericana, dice. En su obra, La filosofía americana como filosofía sin más, dice que existen temas que sí muestran una autenticidad en el pensamiento latinoamericano. El problema del subdesarrollo, por ejemplo, es un tema nuestro, ¿no es cierto? El problema de la dominación, que ya lo empezó a abordar Augusto Salazar Bondi. El problema de la liberación, que también empezó a abordar Augusto Salazar Bondi. El problema justamente de la autenticidad, ¿ya? Entonces, estas características, estos temas, estos tópicos son tratados por los filósofos latinoamericanos, no por los europeos, por los filósofos latinoamericanos. Entonces, sí existe una filosofía latinoamericana que tiene su propia problemática, su propia temática, dice Leopoldo Sea, ¿no es cierto? ¿Ya? El filosofar auténtico es plantear problemas propios de la realidad en que se encuentra el hombre que reflexiona, ¿ya? Ya, pero mira que Sea es posterior a Bondi, pues, ¿no es cierto? Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi, mira, muere en 74, en cambio Sea, ¿no? En el 2004 ya, ¿no? Es más, para ser más precisos, lo que dice Leopoldo Sea es posterior, ¿ya? O sea, no es que debatían en ese entonces, es posterior. Por eso Leopoldo Sea en un momento le dice a Augusto Salazar Bondi, ¿sabes qué le dice? Le dice, pero si hay filosofía latinoamericana, pues le dice, ¿por qué? Justamente lo que tú estás haciendo ya es filosofía latinoamericana, pues, porque tú ya estás proponiendo temas nuestros, el subdesarrollo, la dominación, la liberación, la autenticidad, pues, justamente, tú ya empezaste a hacer filosofía latinoamericana propia, nuestra, ¿ya? Eso es lo que le dice Leopoldo. O sea, ya entonces aquí hay que entender el tema del tiempo también, la línea del tiempo que dice, ¿no es cierto? Y tenemos también a eh, Francisco Miro Quesada, ¿ya? Él dice que la autenticidad inicialmente fue un proyecto nada más,
pero que ahora ya es una realidad, ya existe una filosofía latinoamericana, dice ¿ya? Miro Quesada, ¿ya? Dice que entonces en un primer momento, ya, sí, pues teníamos esta intención, era un proyecto, ¿no? Pero que ahora ya tenemos una filosofía latinoamericana, ¿ya? A ver, dice así, pese a la dominación, ¿ya? Desde el siglo XX ha habido un desarrollo hacia una filosofía auténtica en Latinoamérica, condición que actualmente ya se logró, ¿ya? Y él te va a plantear incluso quienes pertenecieron a la generación de los fundadores, por ejemplo, un grupo de filósofos que, ¿no? Empezaron a plantear estos problemas, por ejemplo, ahí puede estar Augusto Salazar Bondi, y luego está la generación de los forjadores, y ya tenemos luego la generación de los técnicos que están desarrollando más este pensamiento latinoamericano, ¿no? Listo, ahí está, ¿ya? Lo que pasa, muchachos, es que todavía subyace lo que dice Salazar Bondi. Sí, no podemos negar que han habido avances, ¿no? En la formación de una filosofía latinoamericana, pero seguramente Augusto Salazar Bondi te preguntaría, ¿no? Ya está bien, estos temas son nuestros, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué tanta independencia tenemos a la hora de abordarlos, ¿no? O si todavía seguimos sufriendo la dominación, ¿no? Como parte de la dominación cultural y económica, ¿no? Ese sería el tema que subyace, ¿ya? Listo. Sobre este segundo tema, ¿alguna pregunta? ¿A qué se refiere con filosofía de la liberación? Me pregunta. Eh, Augusto Salazar Bondi acaba de plantear que nuestra filosofía está dominada, ya dominada. ¿En qué sentido dominada? Repetimos, ¿ya? Todo lo que viene de Europa y Estados Unidos, ¿ya? Solamente lo repetimos, nada más, ¿ya? No tenemos un pensamiento filosófico propio, libre, ¿ya? Entonces lo que él propone por eso justamente es que hay que liberarnos. ¿Y cómo nos liberamos de ese dominio, ¿ya? Norteamericano? ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo nos liberamos? ¿Ya? Este, teniendo un pensamiento propio nuestro, ¿no es cierto? ¿Ya? Si tú ves, por ejemplo, cualquier horror que Estados Unidos hace, acá lo justificamos, ¿ah? Acá lo justificamos, ¿ah? Claro, ¿no es cierto? Hay tantas cosas, tantas invasiones, ¿no? Ha invadido Europa, Afganistán, incluso acá en Latinoamérica también se ha metido, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? En Panamá, por ejemplo, ¿no? En El Salvador, ¿no? Le ha quitado territorio a México, o sea, muy guerreristas. Pero nosotros, repito, lo defendemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces hay es que esos productos, repito, de la dominación, pues, ¿no? Entonces lo que propone Augusto Salazar Montes es que hay que liberarnos. ¿En qué sentido? Tener un pensamiento propio. Para comenzar, crítico, ¿no? Crítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego tener un pensamiento propio, ¿no es cierto? Un proyecto propio también, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que incluso las clases dominantes nuestras a ver, no sé si exagero, pero más que soñar con un país más desarrollado, están soñando con hacer plata para irse a vivir allá, ¿no? Así como cuando aquí la gente eh, viene de provincia a Lima buscando una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere con una filosofía de la liberación, ¿ya? Que incluso también acabe con trabas como estas, ¿no? Como por ejemplo hace rato Melita y otros mencionaban el tema del racismo, ¿no? ¿Cómo crees tú que surge el racismo? A ver, ¿cuándo surge el desprecio al hombre andino, ¿no? Al hombre andino, al descendiente de los incas. ¿Cuándo surge ese racismo, ese desprecio? A ver, por ejemplo. Cuando llegan los españoles, pues, desde ahí, ¿no? Desde que comienzan a decirte, para invadirte, ¿no? Ellos te dicen que ellos son superiores, los blancos tienen el verdadero Dios. Es más, mira, Dios se parece a ellos, es blanquito, en cambio tú eres inferior, tú eres bruto, son siglos con esa idea, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú eres el siervo, ¿no? El blanco es el patrón, ¿no? Y hasta ahora, pues, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿no? A ver, seamos honestos, a ver, ¿cuánta gente, por ejemplo, frente a un blanco se siente un poquito menos? Porque, repito, son siglos en que te han dicho que tú eres inferior, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuántos creen que, por ejemplo, ojos azules o verdes son más bonitos que ojos pardos, oscuros o negros, por ejemplo?
¿Cuántos creen que, por ejemplo, el pelo rubio es mejor o más hermoso que el pelo negro, azabache, por ejemplo? ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuántos usan en su camiseta I love New York, I love Miami? A ver, pero ¿cuántos tienen en su camiseta? A ver, yo amo Huancavelica, ¿no? Yo amo Acobamba. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay una este, dominación, pues, ¿no es cierto? Entonces lo que Salzarbón dice, empecemos por una filosofía que nos libere, por ejemplo, que nos permita entender que somos iguales, no somos inferiores, que nos permita tener nuestro propio proyecto también de desarrollo, ¿ya? Independiente, ¿ya? Y dejemos de ser, pues, una colonia, ¿ya? ¿De acuerdo? A eso se refiere con filosofía de la liberación, ¿ya? Muy bien. Muy bien. La filosofía en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, a ver, hay un consenso, ¿no? La mayoría considera que la filosofía en el Perú comienza entonces, porque no hubo una filosofía prehispánica, es lo que la mayoría piensa, a pesar del debate, ¿no? ¿No es cierto? Llega con los españoles la filosofía, llega. ¿Y ellos qué cosa nos traen? Escolástica, escolástica, que era lo más atrasado que tenían, porque algunos ya estaban en ideas renacentistas, ¿ah? Ya en esa época ya, ¿no? Ya aparecía el renacimiento allá, ya. La escolástica estaba siendo superada, pero eso nos trae. Por eso se le llama neoescolástica incluso, ¿ya? ¿Ya? Porque es como un resurgimiento de la escolástica, ¿no? ¿Ya? La que traen aquí. ¿Y para qué crees que traen ellos la escolástica aquí? A ver, para justificar la invasión española, pues para justificar su invasión, ¿ya? ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda, en su escrito, ¿no? De la justa causa de la guerra contra los indios, o sea, mira, era justa, era correcta la invasión española a sangre y fuego, ¿no es cierto? Mira, porque mira, de la justa causa de la guerra contra los indios, o sea, estaba bien, estaba justificada la guerra contra estos indios, ¿no? Porque así nos llamaban, ¿ah? Indios, ¿no? Ellos pensaban que habían llegado a la India primero, ¿sí o no? ¿Ya? Mira cómo lo va a justificar desde el punto de vista filosófico. Acuérdate tú que durante la escolástica había influencia de Aristóteles, ¿no es cierto? Pero incluso hay digamos así, una interpretación, ¿no es cierto? Ya antojadiza de lo que él dice, ¿no? Por ejemplo, el término animal político, ¿te acuerdas? Aristóteles decía esto, mira, el hombre es un ser racional y además es animal político. ¿Por qué? El hombre solamente puede desarrollarse racionalmente en sociedades bien organizadas políticamente. ¿Ya? Porque una sociedad desordenada, caótica, no permite el auténtico desarrollo racional de un hombre. Entonces, Atenas, por ejemplo, era una sociedad bien organizada políticamente y por tanto permitía el desarrollo de la racionalidad de los hombres, ¿no? Un avance de los hombres, ¿no? En cambio, las sociedades bárbaras, desorganizadas políticamente, no permitían el desarrollo de un hombre racional, sino de hombres bárbaros, pues, ¿de acuerdo? Salvajes, ¿no? Eso es lo que decía Aristóteles, ya, eso lo va a usar Genés de Sepúlveda. Y dice, animal político significa que la humanidad, ya, o sea, la humanidad, ya, o sea, un hombre racional, solamente es posible dentro de la cultura europea, ya. En las ciudades europeas bien organizadas, ahí surgen hombres, ¿no? Con humanidad, hombres bien racionales, ¿de acuerdo? En cambio, dice, los indígenas no son animales políticos. ¿Por qué? Porque no han vivido en una cultura europea, ¿ya? Viven en sociedades desorganizadas, ¿ya? Por tanto, no son humanos, sino bestias salvajes que hay que sojuzgar, ¿ya? ¿Te das cuenta? Mira cómo se usa la filosofía y la ideología, ¿no? Para justificar su invasión, ¿ya? Su dominio, ¿ya? El esclavismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Así comienza, mira, ¿ves? Así comienza pues el tema de porque son siglos, ¿no? De este tipo de ideas. Pero claro que los menospreciaba, ¿no? Se incluso cuestionaba su humanidad, ¿no? Decía, no son humanos, ¿no? Son bestias, ¿de acuerdo? ¿Ya? No son humanos, son bestias, ¿ya? Justamente Bartolomé Las Casas le va a responder, ¿sabes qué le va a decir Bartolomé Las Casas, entre otras cosas? Le va a decir, oye, pero si son bestias, entonces ¿por qué los estamos bautizando? Porque vamos, no se bautiza a las bestias, ¿sí o no? ¿Ves? Eso le va a decir Bartolomé de las Casas. Mira, acá está Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Bueno, pero primero Bartolomé de las Casas cuestiona esto de animal político. ¿Ya? Dice, animal político no significa vivir en Europa, ¿no? No, no. Animal político significa vivir en cualquier sociedad que esté organizada políticamente. Nada más, eso le dice, ¿no? Has entendido mal, tú le dices, ¿no? A ver, animal político significa que el rasgo distintivo de la humanidad es vivir en sociedad. Nada más.
de manera organizada políticamente, en Europa, en América, donde sea, ¿no? Nada más, ¿ya? Los indígenas entonces son animales políticos porque viven en una sociedad organizada, ¿ya? Algo ya reconocido en la práctica, además, dice. ¿Por qué? Porque están siendo bautizados, pues. Porque si no fueran humanos, fueran salvajes, como dices tú, le dice Ginés Sepúlveda, entonces no los bautizamos, pues tú no bautizas un perro, un gato, ¿no? Si lo estamos bautizando es porque lo estamos reconociendo como humanos, le dice, ¿no? De ahí que poseen racionalidad y libertad. Ahora, sin embargo, dice, sí hay que reconocer que los indígenas son más atrasados, pues, dice, son como nuestros hermanos menores, dice Bartolomé de las Casas, ¿ya? Entonces deben ser educados por la fe, ¿no? O sea, igual, quedémonos, evangelicémoslo, porque sí son humanos, pero están como atrasados, son como nuestros hermanitos menores, entonces quedémonos igual para, ¿no? Evangelizarlos, dice, ¿ya? Esas son las dos posturas, ¿ya? Eh, dentro de la filosofía escolástica o neoescolástica, como tú quieras llamarle, ¿ya? Que llega aquí al Perú, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces Ginés Sepúlveda dice, el hombre andino no es humano, no es animal político, no es racional, entonces, ¿no? Duro con ellos, pues, ¿no? Hay que, ¿ya? En cambio, Bartolomé de la Casa dice, no, sí son humanos, están atrasados, evangelicémoslo, sigamos bautizándolos, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el debate. ¿Se entendió? Así es. ¿Ves? Así es. ¿Cómo crees tú? ¿Tú nunca te has preguntado cómo empieza el racismo? Así, pues, con la llegada de los españoles, pues antes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si éramos todos andinos aquí. ¿Ya? Listo. Listo, la ilustración. Estamos hablando ahora de fines del siglo XVIII. Mira cuánto tiempo la escolástica se ha impuesto, ¿ya? Mira, son siglos de este pensamiento, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Donde, por ejemplo, en la práctica el indígena es esclavo, los africanos traídos acá también, y el blanco es el amo, ¿no? Mira, son siglos, ¿ya? ¿Ya? Con esa práctica, ¿ya? Ahí vas a entender por qué hasta la fecha todavía, incluso, no solamente hay racismo del blanco, sino que también el indio o el descendiente del hombre andino y y también el afrodescendiente hasta la fecha, muchos, ¿ya? Se sienten todavía, pues, menos frente al blanco también, ¿no? ¿Ya? O añoran ser blancos, ¿no? Listo. Ilustración, fines del siglo XVIII, ¿ya, chicos? El objetivo es justificar la independencia de los griegos. Ese es el objetivo, ¿ya? Para eso se van a importar ideologías europeas que difundan la tesis moderna. ¿Te acuerdas? Descartes, y antes de él en el Renacimiento, ya, ¿no? Se proponía que el hombre es libre, ¿ya? Y es racional, ¿ya? La libertad y la racionalidad. El hombre es libre porque es racional. El hombre es racional porque es libre, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? En ese sentido, Hipólito Unanue va a cuestionar la escolástica, pues, la ideología escolástica, ¿no? En la parte moral, ¿qué dice? La moral escolástica hace que el indígena se muestre como un ser inferior, ¿ya? Claro, ¿ves? Pero mira, ¿cuántos siglos después, no? Recién lo están criticando, ¿ah? Recién están criticando, ¿no? Te dicen, la escolástica te presenta al hombre andino como alguien inferior, ¿no? Como alguien salvaje, primitivo, ¿no? Bruto, así lo está presentando la escolástica al hombre indígena, ¿no es cierto? Ahí está lo que decía Ginés de Sepúlveda y otros más, ¿ah? Porque eso no solamente lo decía Ginés, digamos que Ginés de Sepúlveda es su ideólogo, pero los españoles todos decían eso mismo, ¿no? ¿No? ¿Ya? Que el indígena era bruto, ¿no? Es como piedra, no llora, no tiene sentimientos, es casi un animal, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la escolástica. ¿Ya? Además, Hipólito Unanue dice que los conocimientos son válidos solamente si son útiles nada más. ¿Ya? Lo que pasa es que, a ver, la escolástica, como parte del pensamiento de la Edad Media, no permite un desarrollo tecnológico, científico, porque está llena de prohibiciones, si tú te acuerdas, ¿no es cierto? Muchas prohibiciones. Entonces tú no puedes pensar diferente a la Biblia, ¿no? La Tierra es redonda, ¿cómo? Si la Biblia dice que no, que la Tierra es el centro del universo, etcétera. ¿Ya? Entonces, no. La escolástica no permite el desarrollo de la ciencia, ¿ya? Entonces, por eso Hipólito Unanue dice, ¿no? Los conocimientos son válidos solamente si son útiles. Entonces, dejen a la ciencia desarrollarse, es lo que te está diciendo, pues, ¿ya? Luego tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Él dice que la educación racional para los criollos indígenas es lo que va a traer la libertad. Acá está, pues, la tesis europea. El hombre es libre en la medida que sea racional.
¿de acuerdo? Entonces tú quieres acá que los indígenas y criollos, ¿no?, tengan libertad. ¿Qué tienes que hacer? Permíteles educarse, pues, permíteles educarse. ¿Cómo que permíteles? Claro, es que hijo, no se les permitía estudios, ¿de acuerdo? No se les permitía estudiar, no se les dejaba estudiar. ¿Tú crees que a San Marcos, en esta época, ya San Marcos existía ya, ya? Sí, San Marcos existe desde la época de la colonia. ¿Tú crees que ingresaban hombres andinos? A ver, ¿tú crees? ¿O no? No, no, ahí entraban solamente criollos, ¿ya? ¿Quiénes eran los criollos? Los españoles nacidos aquí en el Perú, ¿ya? ¿Y qué cosa crees tú que se enseñaba en San Marcos? Teología, pues, claro, teología, ¿ya? Entonces no había educación para los indígenas sobre todo, ¿ya? Entonces, Toribio Rodríguez Mendoza dice por eso, si quieres que sean libres, edúcalos, pues, ¿ya? Eso trae la libertad, ¿ya? La educación, la racionalidad, ¿ya? Uf. Volviendo al tema de Estados Unidos, incluso allá ya está, ¿no? La verdad que es la muerte, ¿no? Y allá hasta el siglo XX, ¿no? Comienzo del siglo XX, en Estados Unidos ha habido, qué cosas, ¿no? O sea, universidades para blancos y universidades para negros, ¿no? O sea, separados, ¿no? ¿No? En el tren, vagones de tren para los blancos y vagones de tren para los negros, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Baños para, o sea, para blancos, o sea, había un racismo, pero fuerte, ¿no? Y aquí también, ¿ah? Sino que de aquí poco se habla a veces, o está poco documentado de repente, ¿no? Pero también el racismo ha sido muy fuerte aquí, ¿ya? Ahorita se está viendo de nuevo, ¿no? Ahorita se está viendo de nuevo cuando les tocan sus intereses económicos, ahí se olvidan de su peruanidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso escucha hablar a la gente, a ver, ¿por qué te sientes orgulloso del Perú? Por su comida, dicen, ¿no? No dicen por su gente, ¿no? ¿Te has dado cuenta? ¿No? Bueno, ahí lo voy a dejar, ¿ya? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿ya? ¿Qué dice? Las colonias americanas tienen el derecho a la autodeterminación, ¿ya? O sea, a regirse por ellos mismos, a gobernarse por ellos mismos, ¿no? Esas son ideas de independencia, ¿no? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que escribe la carta a los españoles americanos, ¿no? O sea, los criollos, pues, ¿no? Y José Baquijano y Carrillo dice que los nuevos estados deben ser dirigidos por los criollos, ¿ya? Bueno, de todos estos, el más democrático es Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Que decía, bueno, hay que darle educación a criollos indígenas, ¿no? Los demás más apuntan al tema criollo. Ahí también vas a entender por qué aquí en el Perú no, pues un apoyo masivo. Ponte en el lugar del indígena, pues, o del hombre andino, ¿no? Que me gobierne un español nacido en España, o un criollo que es un español nacido aquí en estas tierras. Bueno, ¿qué diferencia hay para mí? Diría, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿Ya? Bueno, listo. Aparte que aquí estaba concentrado todo el poder español, también hablemos claro, ¿no? Porque siempre nos sacan en cara que como Chile, Argentina se liberaron antes, ¿no? Ahí no estaba pues concentrado el poder militar, ¿no? Ideológico, como aquí en el Perú, ¿no? Hablemos claro. Listo. ¿Ya? Entonces así surgen o vienen las ideas de la ilustración, ¿ya? Que van a servir para sustentar la emancipación. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Mira, para mover al hombre, por ejemplo, empujarlo a que se revele, se levanten armas, porque la independencia no fue, pues, nos ponemos, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo y quedamos amiguis, ¿no? No fue así, fue violenta, ¿no? Entonces, para que la gente se levante en armas, arriesgue su vida, muera, ¿ya? Por la independencia, ¿qué cosa tiene que tener? Tiene que estar convencido, ¿ya? Es decir, tener un pensamiento filosófico, una ideología. Sí, quiero ser libre, ¿no? Y entender qué significa ser libre. Porque te vuelvo a repetir, a ver, ponte en el lugar de un hombre andino, por ejemplo, ¿no? O un afrodescendiente, ¿no? Y dirían, ya, pero ya, para mí, ¿en qué cambian las cosas? A mí qué me importa si gobierna un español, nació en España, si un virrey, o si gobierna un español que ha nacido aquí en el Perú, o si un criollo que sigue viendo a España como la madre patria y acá, ¿no? O sea, ¿a mí en qué me beneficia? En qué van a cambiar las cosas para mí? Seguramente se preguntaría, ¿no? Te das cuenta de la importancia de la filosofía, de la ideología, ¿no? Para animarse a hacer cosas como estas, ¿no? ¿Ya? Que es dar la vida por tu libertad, pues, ¿no? A ver, ponte en el zapato de ellos, ¿tú lo harías? ¿Ya? Listo. El romanticismo, ¿ya? Ya conseguida la independencia, ya se logró ya la independencia, ¿de acuerdo?
lograda ya la independencia, entonces el debate va a ser en torno a la forma de gobierno, ¿de acuerdo? ¿Ya? El debate es en torno a la forma de gobierno, ¿de acuerdo? Ya. Y también van a surgir algunas ideas de querer retornar a ser colonia española también, ¿ya? ¿De acuerdo? Es una especie de añoranza, ¿no? Es que, ¿qué pasa? A ver, ponte en el, a ver, trata de ubicarte, ¿qué cosa pasó? A ver, ya, expulsamos a los españoles, ¿no? Y ahora gobiernan los criollos, ¿no? Ya, como te decía, ¿qué ha cambiado? Muy poco, pues muy poco, ¿no es cierto? Los negros siguen siendo esclavos, por ejemplo. Muchos hombres del Ande siguen también siéndolo. No, porque no es que te digan, tú eres libre, listo ya. No, pero si no tienes tierras, ¿qué te queda? Seguir trabajando para quién? Para el blanco, pues, ¿no? Para Hacendado, ¿no? O sea, lo mismo que nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahí vas a entender por qué fue hasta ahora es tan valorada la reforma agraria que intentó hacer este Velasco. Mira, pero cuánto tiempo después, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, no es tan sencillo como que ya eres libre, ¿no? Pero libre, si no tengo nada, tengo que seguir, ¿no? Sí, trabajando. Y en esa época no le pagaban al hombre andino con dinero, ¿no? Le pagaban con víveres, ¿no? Si te pagan con víveres y no tienes plata, ¿cuándo podrías tú comprar tus tierras para ser libre? ¿Me entiendes? Sitúate en el contexto, ¿no? No es como ahora te pagan con dinero. De repente te pagan poquito, pero te pagan con dinero. Tú puedes ir juntando, ahorrando para algún día tener tu propiedad, ¿no? Tu propia casa, ¿no? ¿Ya? Además, en esa época, tú mismo tienes que trabajar la tierra ¿no? Para tener tu sustento, tus alimentos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces necesitabas una extensión de terreno, ¿no? Básica, pues, ¿no? Y además en tierra fértil, ¿no? Si no tenías eso, seguías dependiendo del amo, pues, ¿ya? Del hacendado, del latifundista, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, las cosas no cambiaron mucho, entonces la gente dice, bueno, los de abajo dicen, bueno, ¿en qué cambió? No cambió mucho. Y algunas personas de arriba dicen, al contrario, ahora los indios están más reclamones, ¿no? Y estábamos mejor cuando éramos colonia española, ¿no? Además teníamos más prestigio, ¿no? Más elegancia, pues, ¿no? Cuando dependíamos de España, éramos como un estado más de España, pues, hombre, ¿no? La madre patria, ¿no? Entonces hay esas ideas de justificar el retorno a ser colonia española, ¿no? ¿Ya? A ver, tú dirás, pero había gente así, profe. A ver, es que tú tienes que situarte en el contexto, ¿no? Si incluso, a ver, mira, ¿cómo pensaba eso? Debes saberlo tú por historia. ¿Cómo pensaba el mismo San Martín? Don José de San Martín, ¿qué forma de gobierno pensaba para el Perú don José de San Martín? A ver, ¿te acuerdas? Él decía que había que traer un príncipe europeo, ¿no? Por ejemplo, pero de otro país, pero no de España, ¿no? Él decía, ¿no? Por ejemplo, traer un príncipe de los Países Bajos, por ejemplo, de Holanda, de Bélgica, ¿no? Un príncipe, ¿no? Para que nos gobierne. Era lo que él pensaba. O sea, entonces, o sea, la guerra de la independencia ha sido para que al final, no, pero este príncipe ya se sentiría peruano, dice. Pero igual, o sea, te das cuenta del pensamiento que había en esa época, te das cuenta, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces todavía se creía, todavía, pues que había, a ver, esto de príncipes y reyes es creer que existe gente de raza superior, pues, ya de raza superior, pues de sangre azul, incluso. Había esa idea, ¿no? Que ellos tenían una sangre de otro color, ¿no? Porque eran de otra raza distinta, pues superiores, ¿no? Entonces, o sea, necesitamos necesariamente, ¿ya? Alguien fino, elegante, un príncipe que nos gobierne. ¿Ves? Te cuenta que una mezcla de ideas, ¿no? Racistas y de superioridad racial que no existe, pues, ¿no? Pero todavía se tenían esas ideas. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso digo, la importancia de la filosofía, la ideología, ¿no? Porque si no, mira, y San Martín, el libertador, ¿ah? ¿No? Pensándolo así, imagínate, era alguien que tenía, pues, eh, como te digo, educación, ¿no? ¿Ya? Pero aún así, mira cómo pensaba, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Hay que situarse entonces en ese tipo de pensamientos. Muy bien. El pretexto fue la promoción y difusión de todo un movimiento cultural de sobrevaloración y añoranza, perdón, hacia el pasado colonial, ¿ya? Movimiento financiado por la aristocracia del Perú, ¿no? Entonces, a ver, había ideas como estas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Nosotros también somos españoles, es nuestra madre patria.
No hay por qué estar resentidos, ¿no? Con los españoles. No seas resentido. Tú eres un resentido, ¿no? Cuando odias a los españoles y a España. Cuando gracias a ellos tenemos el idioma, la cultura, ¿no? El cristianismo. Entonces, ¿por qué lo vas a odiar? Decía. Al contrario, ¿no? Está bien, reivindiquemos, ¿no? Y por ahí ya comenzaron algunos entonces, ¿no? Estrechemos lazos de hermandad, ¿no? Incluso algunos, ¿no? Proponían ya volver a ser colonia española, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ese contexto tienes que entenderlo, ¿ya? Eh, para comprender por qué hasta la actualidad, en el mes de octubre sobre todo, ¿no? Estos debates se atizan nuevamente, ¿no? Y es lo mismo hasta ahora, ¿ya? Cuando, por ejemplo, a ver, tú pones, ¿no? En el Facebook, por ejemplo, ¿no? No fue descubrimiento de América, fue una invasión, ¿no es cierto? Uy, al toque van a salir, varios te van a salir a resentido, ¿no? Rojete, comunista, la clásica, ¿no? En esta sociedad tan atrasada, es así, ¿ya? Inmediatamente te ataca. O te dicen, otros ya más racionales te dicen, pero, ¿por qué el resentimiento? Ya pasó, pues ya fue, ya los españoles ya se fueron hace tiempo. ¿Por qué sigues todavía con esas ideas? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía hay gente que hasta ahora, ya, recuerdo, no lo entiende. Incluso hace poco me causó un poco de gracia, una persona de apellido así, apellido bien autóctono, o sea, Yupanqui y Guaylino, creo que se apellidaba, ya. Y él decía, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy resentido porque yo creo que también tengo sangre española, decía, ¿no? Y eso que él no tenía ni ni un apellido español, ¿no? Pero él dice, yo también tengo sangre española, entonces no, estoy en contra de los resentidos, ¿no? Dicen así. Pero no es un tema de resentimiento, es un tema de, primero, a ver, tener identidad, ¿no? Entender que sí hubo pues una invasión, ya entender que hubo racismo que hasta ahora se mantiene, pues. Si ya no habría ese racismo, entonces ya no habría por qué hablar y reivindicar, ¿no? ¿De acuerdo? Lo nuestro, pues, ¿no? Porque ya, pues ya tenemos, ¿para qué? ¿Para qué seguimos tocando ese tema si ya? Pero el problema es justamente ese, muchachos. Todavía hay mucho racismo aquí, ¿de acuerdo? Todavía le quieren hacer sentir inferior al hombre andino, ¿te das cuenta? ¿Ya? Por eso es ese debate, ¿no? Si no, ¿para qué se le trae? Pues, aparte que además todavía, ¿ya? Hay quienes dicen que eso fue pues un descubrimiento. En el colegio todavía algunos le enseñan así, ¿no? Descubrimiento, ¿no? ¿No? Como te decía, ¿no? O sea, yo llego a tu casa, toco tu puerta, ah, te descubrí. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Bueno, ahí vamos a dejarlo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que dice Bartolomé Herrera, ¿ya? Bartolomé Herrera dice lo siguiente, ¿ya? Para comenzar, él representa las propuestas conservadoras, ¿ya? Conservadoras, ¿ya? Entonces él dice, influenciado, mira, por el provincialismo de Agustín de Hipona, esta es filosofía medieval, ¿ah? ¿Ya? Escolástica, patrística incluso, ¿ah? Dice así, él dice, él propone que el Estado vuelva a ser colonia de España. Volvamos a ser colonia de España. Eso nos da más elegancia, más caché, más charm, ¿no es cierto? ¿Ya? Y además, mira su sustento ideológico filosófico. Él propone la soberanía de la inteligencia. ¿Y qué dice? Mira, dice así, Dios en su infinita inteligencia determina quiénes van a dirigir la historia. Por tanto, hay un orden natural en la que unos mandan y otros obedecen. Al pueblo le corresponde obedecer por mandato divino. O sea, él te está diciendo en resumen, Dios ha querido que las cosas sean así, que gobiernen los más inteligentes, y los españoles, ¿no? Y los criollos, ¿no? Los españoles son más inteligentes, pues si al pueblo, al indígena, ¿qué le corresponde? Obedecer nomás, ¿de acuerdo? Esa es su tesis de la soberanía de la inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que repito, hasta a algunos les puede parecer, oye, pero está bien, pero que lo más inteligente es gobierne, ¿no? Pero desgraciadamente en esa época estaba bastante teñido de racismo, pues, ¿no? Además que otra vez te vuelvo a repetir, ¿cómo le vas a pedir, por ejemplo, un desarrollo cultural, intelectual, ¿no? Al hombre americano, al andino, si no le das educación? Pues ¿de dónde? Pues ¿de dónde? ¿De dónde? Por eso más adelante González Prada va a decir eso, ¿no? No es verdad que el hombre americano, andino, sea inferior, ¿no? Sino que simplemente no le das educación, pues entonces sin educación, ¿cómo se desarrolla? ¿Ya? Pero en esta época todavía se pensaba así, ¿ya? Entonces Bartolomé Herrera propone esta soberanía de la inteligencia, ¿ya? Benito Lazo, en cambio, es liberal. Benito Lazo piensa diferente. Benito Lazo propone que el Estado, para comenzar, sea una república parlamentaria. Mira, qué diferente, ¿ah? ¿No? El otro propone volver a ser colonia española
Y en cambio, Benito Lazo propone ser una república parlamentaria. Esa es la postura liberal, ¿no? Y en cuanto a la soberanía de la inteligencia, Benito Lazo más bien propone la soberanía de la mayoría. Es decir, el hombre nace totalmente libre, dice, y por tanto, la voluntad general elige a los gobernantes. Eso se llama democracia, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Al menos, ¿no? En lo básico que es elegir a los gobernantes. ¿Ya? La aristocracia colonial pretende imponer su dominio mediante la violencia, la ignorancia y la moral. Mira lo que está denunciando, ¿eh? La aristocracia colonial, los criollos, ¿no es cierto? Pretenden imponer su dominio mediante la violencia. Pero no solamente eso, la ignorancia también y la moral. ¿De acuerdo? Eso dice Benito Lazo. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las dos posturas. ¿Ya? La conservadora de Bartolomé Herrera, ¿ya? No seas resentido, España es la madre patria, volvamos a ser colonia española, estábamos mejor con ellos, ¿no? Además ellos son más inteligentes, deben gobernar, etcétera, ¿ya? Y Benito Lazo que dice que no, ¿no? Más bien la soberanía de la mayoría, ¿no? Propone una república parlamentaria, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, ahora yo te pregunto, hijo, ¿tú conoces alguna estatua, colegio, avenida que lleve el nombre de Benito Lazo? ¿Conoces? No, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿tú conoces algún colegio, avenida que lleve el nombre de Bartolomé Herrera? Sí, sí hay un colegio Bartolomé Herrera, ¿no es cierto? También hay calles que se llaman Bartolomé Herrera, ¿no es cierto? Ahora te pregunto por qué. Si las ideas de Benito Lazo eran hartos superiores, ¿no? De reivindicación, ¿no? En cambio, las de Bartolomé Herrera eran pues conservadoras, colonialistas. ¿Por qué este señor es más reconocido que Benito Lazo? A ver, pregúntate, a ver, ¿por qué? ¿Ah? Entonces, ¿qué ideas imperan todavía aquí? ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por eso, pues el debate de que, ¿qué hacemos teniendo la estatua de Pizarro, por ejemplo, ¿no? Hay, algunos dicen, ay, pues esos debates son estériles, y eso, ya eso es resentimiento, ya déjenlo eso ahí, dicen algunos, ¿no? Pero es que no entienden el trasfondo que todavía persiste hasta el día de hoy, pues. Ese es el tema, ¿ya? Bueno, ahí lo dejo, muchachos. Entonces, durante el romanticismo tenemos el debate respecto a la forma de gobierno, ¿no? Bartolomé Herrera propone volver a ser colonia española, ¿no es cierto? Hay quienes hay conservadores que proponen también, ¿no? La monarquía o el gobierno de la aristocracia. En cambio, Benito Lazo, que representa a los liberales, propone más bien un Estado que sea una república parlamentaria, ¿ya? Los conservadores proponen la soberanía de la inteligencia, ¿ya? En cambio, los liberales proponen la soberanía más bien de la mayoría, que la mayoría esté en capacidad de elegir a sus gobernantes. Ya, ahora la cosa es complicada, pues, ¿no? La verdad, algunos dirán, pero ya que también la mayoría elige muy mal, ¿no? Hasta ahora, mira los presidentes que hemos tenido, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ese es otro tema ya. Listo. Ahora tenemos el positivismo, ¿ya? Positivismo. Fines del siglo XIX ya. Tú sabes que el positivismo surge con Augusto Comte, ¿no es cierto? Y Herbert Spencer posteriormente, ¿no? Bueno, aquí llega un positivismo tardío, ¿ya? Aquí llega más el positivismo de Herbert Spencer que el de Augusto Comte. Ahora, acuérdate que Spencer tiene pensamientos como estos, ¿no? Por ejemplo, Spencer cree que las leyes de la naturaleza también rigen en las leyes de la sociedad. Spencer cree que, por ejemplo, así como en la naturaleza debe imponerse el más fuerte, Spencer cree que también en la sociedad debe imponerse el más fuerte, ¿no? Pero también el positivismo tiene cosas como estas también, ¿no? Considera que, por ejemplo, es necesario el desarrollo de la ciencia, ¿no? Valora, casi endiosa la ciencia también por otro lado, ¿no es cierto? El positivismo, ¿no? ¿De acuerdo? Tanto así que niega, ¿no? A la religión, a la filosofía y considera que la única fuente del conocimiento es el científico, o sea, el conocimiento que logramos a través de la observación y la experimentación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Va a haber influencia del positivismo en la medicina, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá los desarrollos alcanzados por Daniel Alcides Carrión, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Él llega a experimentar en sí mismo, ¿no? Incluso, ¿no? Luego tenemos en el derecho, tenemos a Javier Prado Ugarteche, ¿no? También, ¿ya? Va a haber una influencia del positivismo aplicado al derecho. En el tema educativo tenemos a Manuel Vicente Villarán, ¿ya? ¿Qué cosa propone? Mira cómo la influencia del positivismo. Repito, el positivismo casi endiosa a la ciencia, ¿ya? La tecnología, ¿ya?
Entonces Manuel Vicente Villarán propone, por eso, influenciado por el positivismo, una educación técnica. Eso es lo que él propone. ¿Ya? Tratando de superar la educación escolástica, él propone una educación técnica. Dice, el camino para el desarrollo del Perú es su industrialización. De ahí que se debe promover una educación técnica y de ingenierías que permitan la explotación de los recursos naturales, ¿no? Eso es lo que él propone. Interesante, ¿no? ¿Ya? Bueno, nunca se cumplió, ¿no? Hasta ahora hay gente que piensa así, ¿no? Que debiéramos, ¿no? Por ejemplo, invertir en por ejemplo, a los estudiantes más brillantes, ¿no? Mandarlos a que estudien y capten la mejor tecnología de Estados Unidos, de Asia, ¿no es cierto? Y luego vuelvan aquí para aplicarlo aquí en el Perú. Hay quienes piensan así todavía, ¿no? Bueno, Manuel González Prada, ¿ya? Es máximo representante del positivismo, autor de Páginas Libres y Horas de Lucha, ¿ya? Propone que la aristocracia es una falsa peruanidad. Mira, ¿ya? La aristocracia es una falsa peruanidad, ¿ya? O sea, no son tan patriotas como dicen, ¿ya? Su egoísmo y ambición por las riquezas del Perú es un obstáculo para formar una nacionalidad peruana, ¿ya? O sea, ellos no están pensando en la nación, están pensando más en el lucro personal, ¿ya? Además dice, mira lo que dice González Prada, dice que son ellos los verdaderos responsables de la derrota del Perú ante la guerra contra Chile, dice incluso, ¿ya? Los indígenas, ellos son la verdadera nación peruana, dice, ¿ya? ¿Ya? Aparte que son la mayoría, ¿no? O somos la mayoría, diré yo, ¿ya? La verdadera nación peruana. Son los auténticos defensores ante la invasión chilena. O sea, quienes realmente pues, pelearon la guerra, quienes realmente dieron su sangre, ¿no? ¿Ya? Ahora, su atraso, mira lo que dice González Prada, dice, el atraso, ¿no? Del hombre americano, del indígena, si tú quieres, o el hombre andino, ¿no? Su atraso no se debe a una condición natural, ¿ya? O sea, no es que son brutos por naturaleza o más atrasados por naturaleza, no, sino a su condición de siervos de los hacendados, ¿no? Porque siendo siervos no pueden tener propiedad, siendo siervos no pueden estudiar, no pueden prepararse, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿Cómo era pues la vida del siervo? A ver, averíguate tú, a ver, ¿no es cierto? ¿Ya? Trabajar 8 horas, por ejemplo, o más, ¿no? Para el hacendado, y luego este hacendado te decía, ya, y te voy a prestar este espacio chiquito para que tú también trabajes para ti, y luego trabajar para sí mismo, ¿no? O sea, era, ¿no? Sobreexplotación, ¿no es cierto? Muy bien. La educación científica conseguirá que estos busquen su liberación mediante la insurrección, dice González Prada, ¿ya? También cuestiona la universidad. Dice, la universidad es un lugar donde se imparte escolástica y religión, ¿ya? Las Fuerzas Armadas sirven para reprimir ¿no? Cuando la gente reclama sus derechos, ¿ya? Por eso él rechaza la universidad, las Fuerzas Armadas, el Estado, ¿ya? A ese rechazo del Estado en general, ¿ya? Con sus aparatos estatales, ¿no? Escuelas, universidades y Fuerzas Armadas, ¿ya? A ese rechazo a todo ese, a eso se le llama anarquismo, ¿ya? Hay que abolir el Estado, porque es un instrumento de opresión. O sea, el Estado, sus escuelas, sus Fuerzas Armadas, ¿ya? Todo sirve para oprimir al hombre andino, ¿ya? Eso es lo que dice González Prada, y ahí está su anarquismo. Entonces él propone anarquía, pues entonces, ¿de acuerdo? ¿Ya? Igual, mira, hay que entender el contexto en el cual lo dice, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Luego tenemos más adelante ya el espiritualismo. Ya estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿ya? Igual que en Europa, ¿ya? En Europa el espiritualismo surge como una respuesta al positivismo, ¿no? ¿Ya? El espiritualismo surge como oposición al positivismo, ¿ya? Aquí es similar, ¿ya? Aquí es similar, ¿ya? El objetivo es enfrentar al positivismo, entonces, ¿ya? Fue un movimiento promovido por eso por la aristocracia, justamente, pues, a través de las universidades, ¿ya? Con el pretexto de, ¿no? Allí en Europa, ¿no? Estaba fuerte Henry Bergson. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Henry Bergson. Pues ese es el pretexto, pues. Henry Bergson es espiritualista, ¿te acuerdas? ¿Ya? Muy bien. Representantes del espiritualismo, seguidores de Henry Bergson, si tú quieres, aquí en el Perú. Alejandro Deustua y Mariano Iberico, ¿ya? Mira, qué diferente con lo que planteaba González Prado, ahora vas a ver, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Tesis de libertad y orden, ¿ya? Bueno, esto en realidad es una copia nomás de lo que Bergson había señalado, ¿no?
El orden de la naturaleza, dice, es causado por la libertad creadora que posee el absoluto, ¿no? Que es Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Ah, mira, la historia se debe a grandes personajes con impulso creador. La historia se debe a grandes personajes con impulso creador, dice, ¿ya? Alejandro Deusto, ¿ya? Dice, esta libertad creadora se manifiesta en los grandes hombres que al tener capacidad de creación y liderazgo son los impulsores de la historia, ¿ya? Esa afirmación parece inofensiva, ¿no? Pero a ver, analicemos, a ver, brevemente, ¿ya? O sea, la historia se debe a grandes personajes con impulso creador, ¿no? Ese impulso creador es el ambital, ese es Dios, ¿ah? Ese es Dios, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, digamos que hay hombres iluminados, ¿no? Que son los que hacen la historia, ¿no? No la mayoría, no la mayoría, no la gente, por ejemplo, con su sangre que logró la independencia, no, sino unos cuantos iluminados son los que hacen la historia y propician el desarrollo de la historia, es lo que te dice Deus, pues, ¿no? ¿Esos iluminados quiénes son? La aristocracia, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, para que entiendas mejor. En mi época universitaria yo leía, ay, ¿cómo se llama este alemán? Bertolt Brecht, ¿ya? Bertolt Brecht, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un poema él decía, ¿no? La historia te dice esto, ¿ah? La pirámide tal fue construida por el faraón tal, ¿no? Y él se pregunta, ¿ese faraón movió una piedra siquiera? No, ¿no es cierto? ¿Ya? La pirámide la hizo el pueblo esclavo, ¿no es cierto? Claro, ¿de acuerdo? ¿Ya? O por ejemplo, la guerra tal la ganó el general tal. Ya, claro, él planifica algunas cosas, pero él siquiera se arriesgó, ¿no? Él desde atrás nomás dirigía, como quien mueve fichas de ajedrez, ¿no? Quien logró la libertad, quien ganó la batalla, ya, en los hechos y exponiendo su cuerpo, su vida, ¿no? Dando sangre, ¿no? Para esto fueron los soldados, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién hace la historia realmente? Pues, ¿no? Algunos personajes nada más, o la masa, el pueblo, la gente, ¿no? ¿Ya? Eso habría que preguntarse, ¿no? Para Alejandro Deusta está claro, como él es defensor y representante de la aristocracia, ¿no? Son los grandes personajes con impulso creador los que hacen la historia, ¿ya? Así pensaba él. Por eso él propone también una educación elitista, ¿ya? Él dice, se debe impartir una educación moral a los futuros gobernantes, ¿ya? O sea, a los criollos, pues, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice que el indígena es un ser inferior. Los indígenas son una raza en decadencia, incapaz de la capacidad creadora que permite el avance de la historia. ¿Ya? Entonces, aunque los eduques, ellos no tienen el ambital, esa capacidad creadora, no la tienen. ¿Ya? Por tanto, son inútiles los esfuerzos educativos para redimirlos. Dime si eso no es racismo. A ver, dime, a ver. ¿No? Raza en decadencia, incapacidad de capacidad creadora. Mira lo que se dice del hombre andino, ¿no es cierto? ¿Ya? De nosotros, pues chicos, de nosotros. Sí, por ahí uno que otro tenemos unas gotitas de español, dirán, ¿no? Pero somos básicamente, ¿no? Descendientes de estos hombres, ¿no? Andinos, ¿no es cierto? Listo. Mariano Iberico, ¿ya? Eh, es autor del Nuevo Absoluto. Bueno, ahí va a tratar de aportar, dice novedosamente, al espiritualismo con su tesis sobre ser y aparecer, ¿no? Donde dice a ver, lo siguiente, dice, cada entidad es un ser en sí, ¿de acuerdo? La entidad deja de ser en sí cuando es captada por una conciencia, transformándose en un aparecer dentro de nuestro espíritu. ¿Ya? Esa es su tesis de ser y aparecer. ¿Ya? Somos un ser, ¿ya? Pero luego a ser captados por la conciencia de alguien somos un aparecer. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la tesis de Mariano Iberico. Listo. Ese es el espiritualismo. Ya que surge, te dije, como respuesta al positivismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es promovido por la aristocracia. También tenemos en estos tiempos que surge el pragmatismo también en el siglo XX, ¿ya? También inicia el siglo XX, ¿ya? Y el objetivo del pragmatismo es también enfrentarse al espiritualismo a su vez, ¿no? Así como el espiritualismo se enfrenta al positivismo, el pragmatismo se enfrenta también al espiritualismo, ¿ya? Muy bien. Pedro Zulen es el máximo representante, ¿ya? Del pragmatismo aquí en el Perú, ¿ya? Va a tomar las ideas de William James, ¿te acuerdas? ¿No?
y Charles Sanders Peirce, ¿ya? Bueno, va a criticar el espiritualismo, ¿ya? Mira, dice, Bergson cae en una contradicción cuando elabora una teoría racional sobre la realidad que él considera irracional. Sí, pues él dice que el elan vital, o sea, Dios, ya se desarrolla de manera irracional, ¿ya? Entonces, ¿cómo quieres elaborar tú una teoría racional, ¿ya? De algo que es irracional, porque es totalmente libre? No tiene sentido, pues, ¿ya? Así Pedro Zule le hace una crítica a Henry Bergson, ¿de acuerdo? Además, ellos proponen la educación pragmática, ¿ya? Dice, el hombre es un ser de acción con fines utilitarios, ¿ya? Su conducta depende de la educación que reciba. De ahí que es importante que la educación se centre en las peculiaridades de cada localidad donde viven las personas. Con esta educación tendremos un ser libre y capaz de desarrollar sus capacidades, mejorando así sus condiciones de vida. A ver, acuérdate que el pragmatismo dice que una idea es buena, no tanto por si es verdadera, sino más bien por la utilidad, provecho que reporta, por cómo esta idea te permite resolver problemas cotidianos. Eso es el pragmatismo, ¿no es cierto? Ya, por eso acá dice, el hombre es un ser de acción con fines utilitarios. ¿Ya? Cuando el hombre hace algo es porque espera algún beneficio, algún provecho. ¿Ya? Entonces, su conducta va a depender de la educación que reciba. Ya por eso es importante, dice, una educación, pero centrada en las peculiaridades de cada localidad, ¿ya? Por ejemplo, no se le puede educar igual a personas de la costa, a personas de montaña, de la sierra, de la selva, ¿no? Hay que ver. Incluso también qué actividades se realizan, por ejemplo, ¿ya? Si, por ejemplo, esta zona es minera, entonces la educación debe ir en torno, pues, a eso. Si esta zona es ganadera, es otro tipo de educación. Si esta zona es agrícola, si esta zona es industrial, ¿ya? Entonces la educación tiene que ver con las peculiaridades de la localidad donde viven las personas, ¿ya? Eso es lo que propone el pragmatismo. ¿Para qué? Para obtener así resultados, pues, ¿ya? ¿Qué es lo que busca el pragmatismo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. El aprismo, ¿ya? También en el siglo XX surge, ¿no? Va a buscar unificar, ese es el objetivo que se plantea o propone, ¿ya? Unificar e industrializar Latinoamérica, ¿ya? Reaccionando frente al avance del marxismo, y es una propuesta alternativa, ¿ya? El pretexto es generar una ideología típicamente latinoamericana, ¿ya? Porque es la crítica que desde un comienzo le hace el aprismo al marxismo. El marxismo aquí en el Perú, vamos a ver luego, se va a expresar con José Carlos Mariátegui, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero le van a criticar, pues, ¿no? Oye, pero el marxismo, pues, es de Europa, pues, es de Alemania, ¿no? Debemos tener nuestra propia ideología latinoamericana, ¿ya? Dice ahí la Torre, ¿ya? Está bien la revolución, sí, está bien la revolución, pero hagamos una revolución con nuestras propias ideas, decía el APRA, ¿no? Y suena interesante, ¿no? Pero mira qué es lo que propone allá de la Torre, veamos, ¿ya? Sí, porque incluso APRA significa eso, ¿no? Alianza revolucionaria latinoamericana, pues, ¿no? O de americana, ¿no es cierto? Ese es el APRA, ¿no es cierto? Alianza, ajá, Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, claro, está hablando de revolución ellos, ¿no? Claro, cuánto cambió el APRA para ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Muy bien, ¿qué dice ahí de la Torre? A ver. Bueno, para comenzar, es autor de El antiimperialismo del APRA. Mira, se está manifestando en contra del imperialismo. Mira, en el siglo XX, ¿ah? El imperialismo es Norteamérica, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Una de las tesis más famosas de la Torre es su tesis espacio-tiempo histórica, ¿no? El espacio-tiempo histórico, ¿no es cierto? ¿Ya? El espacio-tiempo histórico. Es la doctrina filosófica del aprismo. ¿Qué cosa dice? Que no existe una única historia universal, ¿ya? Las antiguas sociedades americanas no pueden ser ubicadas en la periodificación tradicional de la historia que se basa en acontecimientos europeos. Cada sociedad es un sistema cerrado que produce sus propios problemas, pero también sus propias soluciones. A ver, te explico, ¿ya? Lo que pasa que para el marxismo, todas las sociedades ya transitan un camino, ¿ya? A ver, las sociedades comienzan siendo comunidades primitivas o comunismo primitivo, donde no hay clases sociales, ¿ya? Luego evolucionan, se hacen esclavistas, ahí sí hay ya clases sociales, ¿no es cierto? Luego evolucionan, claro, siempre a través de revoluciones, ¿no es cierto? Y llegan a ser eh,
feudales, ¿no? Luego se hacen capitalistas, luego se hacen socialistas, y algún día, ¿no? 500 años después, probablemente, decía Marx, ¿no? Comunistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el desarrollo seguido, ¿ya? Ese es el proceso que siguen las sociedades en general. Eso dice el marxismo. ¿Qué cosa dice Aya Torre con su espacio-tiempo histórico? No, eso no es así, dice, ¿no? Cada sociedad tiene su desarrollo diferente, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque, por ejemplo, el marxismo te diría que acá los incas, ¿no? Estaban en un nivel de desarrollo muy parecido al de los egipcios, ¿no? Entonces, de pronto, acá iba a haber ya esclavismo también, es lo que te dice el marxismo, ¿no? Ahí la Torre te dice, no. Cada sociedad tiene su desarrollo, entonces, todo es relativo nomás, ¿no? Entonces, el desarrollo de las sociedades en Europa es uno, el desarrollo de las sociedades acá en América es otro, diferente, ¿ya? Porque presenta sus propios problemas, sus propias soluciones, por lo tanto, su propia línea de desarrollo. Entonces, no hay una sola línea del tiempo, ¿ya? Sino que acá es diferente, dice Aya de la Torre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese es del espacio-tiempo histórico, ¿no? Donde dice él, aplica la teoría de la relatividad a la historia. Eso es lo que trata de hacer Aya de la Torre, ¿ya? ¿Ya? Cuentan que cuando Albert Einstein se enteró de eso, ¿no? Que alguien quería aplicar la teoría de la relatividad a la historia, le llamó la atención, dice que trató de contactarse con ella de la Torre, es lo que cuenta, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice ella de la Torre? El imperialismo, ¿ya? ¿Qué cosa piensa del imperialismo ella de la Torre? Él piensa que el imperialismo es la primera etapa del capitalismo aquí en Indoamérica, ¿ya? El capitalismo llega a América Latina en su forma imperialista y por tanto con la finalidad de extraer los recursos naturales, ¿ya? Pero no con el propósito de industrializar, pues, ¿ya? Entonces, o sea, los norteamericanos no vienen acá, ¿ya? A hacer industria, ¿no? Vienen solamente a explotar nuestros recursos naturales, ¿ya? Eso es lo que dice. Entonces él propone una revolución indoamericana. ¿Cómo debe ser la revolución? Mira lo que dice, ¿ya? Indoamérica es una región principalmente feudal debido a su falta de gran industria, ¿ya? Por tanto, no cuenta con un proletariado lo suficientemente maduro para realizar una revolución, ¿ya? Como dice el marxismo. Entonces, la revolución debe realizarla un frente de clases manuales e intelectuales, ¿ya? Guiados por un programa máximo, un programa que una, ¿ya? A las clases manuales, que son los obreros y los campesinos, y las clases intelectuales, ¿no es cierto? Ya que son los profesionales, ¿ya? Ahora, este frente único es justamente el APRA, pues, Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿ya? Ahora, sin embargo, esta lucha no debe buscar destruir al imperialismo, sino más bien negociar con él, ¿ya? ¿Para qué? Con el fin de utilizar sus capitales para industrialización de Indoamérica, ¿ya? O sea, podemos utilizar los capitales que traen, ¿no? Las transnacionales, ¿no? El imperialismo, para lograr la reindustrialización de Indoamérica. O sea, al final lo que propone es, aunque usa la palabra revolución, lo que usa es lo que dice es que hay que pactar, pues hay que pactar, ¿no? Es que ellos entienden por revolución, les hacemos huelga, les hacemos boicot y luego van a verse obligados ellos a pactar, ¿no? ¿Ya? Y entonces a la larga usamos al imperialismo para el desarrollo, para la industrialización de Indoamérica, pues. ¿Ya? Eso es lo que pensaba el aprismo. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a ver, mira qué diferente piensa Mariatti, ¿no? Justamente hay un debate, ¿no? Allá Mariatti, que tú debes haber estudiado eso en historia, ¿no? Muy bien, gracias, Minita. Continuamos. Sí, está leninista, ¿no? Claro, no solamente reivindica las tesis de Marx, sino también las de Lenin, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, el objetivo del pensamiento de Mariatti es ejecutar las tareas para las revoluciones primero democrática y luego socialista en el Perú, ¿no? Ese es lo que persigue Mariatti, ¿ya? Muy bien, Mariátegui es célebre por su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero además también escribe ideología política, temas de educación y en defensa del marxismo, ¿ya? Justamente porque es atacado, pues, ¿no? Que no es una ideología de aquí, ¿no? De Latinoamérica, que es importada,
que no se aplica a la realidad nuestra, etcétera. Entonces él va a defender eso, ¿no? Donde va a decir que hay pensamientos que son aplicables en un solo lugar, pero también hay pensamientos que se pueden aplicar en cualquier lugar, son universales, eso te va a decir ahí Mariatti, ¿ya? Muy bien. El materialismo dialéctico, entonces, ¿qué es esa filosofía del marxismo? Pues, ¿no? Materialismo, sociedad genera su pensamiento, ¿ya? O sea, cada sociedad genera un pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, algunos de estos pensamientos tienen validez solo para esa sociedad, ¿ya? Para la sociedad que la ha producido, ¿de acuerdo? Otros, como el marxismo, en cambio, tienen validez universal, ¿ya? Pero a su vez, ¿ya? El pensamiento actúa de ha generado, transformándola, justificándola, ¿ya? Entonces él dice, es que el marxismo ya está bien, surgió en Europa, pero rige a nivel ¿ya? A nivel del planeta, ¿de acuerdo? Ahora, claro, hay que ver su aplicación específica a la realidad del Perú, ¿no? Por eso Maretti llega a decir, ¿no? La revolución no puede ser calco ni copia, sino creación heroica de este pueblo, pues dice. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice Mariatti? Dice, el hombre necesita de una fe. ¿Ya? Dice, el hombre no puede actuar con la cabeza vacía, necesita una teoría que se transforme en fe, en religiosidad, en mito, para así guiar sus acciones, ¿ya? Aunque debemos distinguir claramente entre fe y fe, pues hay fe y fe, ¿ya? ¿A qué se refiere? A ver, se refiere a la filosofía, a la ideología, pues. Como te decía, ¿no? El hombre para actuar, ya para ser capaz, ¿ya? De arriesgar su vida, ¿ya? Tiene que tener fe, pues, en un proyecto, ¿ya? En este caso de emancipación, de liberación, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? El hombre que no tiene fe en el proyecto de revolución, de cambio, de transformación, entonces no va a arriesgar su vida, pues. Sí va a estar disconforme, sí, qué mal el racismo, qué mal, pero no va a hacer nada al respecto. Tiene que estar convencido, tiene que tener fe en que es posible una revolución, ¿de acuerdo? Un cambio, ¿ya? Entonces hay dos tipos de fe, mira. Una fe muerta y una fe viva, dice Mariatti. La fe muerta es la del liberalismo, ¿no? No ha logrado cumplir sus valores de igualdad y libertad que proponía desde la colonia, ¿no es cierto? ¿Ya? O perdón, desde la época del romanticismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, no ha logrado imponer. Y una fe viva sería el marxismo-leninismo, ¿no? Es joven, es vigorosa y señala el auténtico el camino para la liberación, ¿no? Bueno, es lo que piensa Mariatti, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto al tema de economía política marxista, dice Mariatti en su libro Siete ensayos de interpretación de la realidad nacional peruana, que el Perú es semifeudal y semicolonial, ¿no? O sea, ¿qué significa semifeudal? Voy a repetir, en pleno siglo XX aquí en el Perú, al indígena lo siguen tratando como esclavo, como siervo todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Ya lo explotaban, ¿ya? No le pagaban con dinero, le pagaban con víveres, o es más, lo alcoholizaban, pues le pagaban con coca y aguardiente, ¿te das cuenta? ¿Ya? Lo mantenían en ignorancia, no le permitían acceso a servicios básicos, a educación, salud y otros, por ejemplo, ¿ya? Ni siquiera tenía derecho a tener una casa, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, el Perú es semifeudal. Y semicolonial, porque ya no somos colonia de España, pero somos semicolonia de Estados Unidos, pues, ¿ya? Eso es lo que piensa Marx, perdón, Mariatti, que es marxista, pues, ¿ya? A ver, con una industria incipiente, debido a su condición de exportador de materias primas nada más, ¿ves? Somos semifeudales, ¿ya? No somos un país capitalista ni industrial, ¿no? Ahora, independiente, pero de pantalla, de etiqueta, en el fondo, está dominado económicamente, somos semicolonia, ¿no? De Estados Unidos, pues, ¿ya? Esta condición económica se agudiza con el ingreso de más capitales imperialistas, ¿ya? Mira, a diferencia de perdón, de Aya La Torre, que pensaba que podemos usar esos capitales que traen los imperialistas para nuestro desarrollo, en cambio Mariatti piensa que no, pues, no. Al contrario, eso nos mantiene pues, industrialmente, sino que sigamos siendo simplemente proveedores de materias primas y no que las trabajemos nosotros mismos. ¿De acuerdo? También plantea que el problema del indígena es el problema de la tierra. ¿Ya? O sea,
Mucho se discutió sobre el tema indígena, ¿no? Hay que educarlo, está bien, está bien. Todas esas posturas está bien, ¿no? Hay que educarlo más, hay que valorarlo más, etcétera, está bien. Pero al final todo eso es retórica. El fondo, dice Mariátegui, es el problema de la tierra, ¿ya? Tendencia, pues, ¿ya? Mira, aquí dice, como el Perú es feudal, dice, la explotación del indígena se debe a su condición de siervo, casi esclavo, ¿ya? Siendo el terrateniente su respectivo señor feudal. Por tanto, la raíz del supuesto estado de inferioridad del indígena es el económico, incluso por encima de lo educativo, ¿ah? ¿Ya? El trabajar en una tierra que no le pertenece, ese es el problema, ¿no? Por eso en esta época van a surgir, ¿no?, estos planteamientos indígenas, ¿no?, o de los campesinos, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, dicen, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, porque al final el Perú es nuestro, pues, ¿no? Y si yo la trabajo, ¿ya? Eso es lo que va a llegar, todo esto va a llevar a la reforma agraria trunca o fallida, ¿no?, que hizo este Velasco, ¿no? ¿Ya? Digo, porque fue un intento, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El imperialismo. Mira cómo piensa también diferente allá de la Torre, ¿ah? Dice, es la tercera etapa del capitalismo, ¿ya? Causa principal de la condición que sufre el Perú, ¿ya? Los imperialistas no permitirán que el Perú se industrialice. No le conviene, pues, porque si no el Perú comienza a usar sus propios recursos naturales y no le conviene, pues. A él le conviene que acá no haya industrialización para que sean ellos los que se puedan llevar esos recursos naturales a trabajarlos allá en su país, ¿ya? El imperialismo trabaja de la mano con una burguesía intermediaria. La burguesía peruana es intermediaria, ¿ya? Aquella que cumple dos funciones, nada más. La burguesía peruana no industrializa tampoco, sino cumple dos funciones. Extrae los recursos del Perú para las empresas imperialistas, ¿no? Y vende los productos elaborados por la empresa imperialista aquí en el Perú, o sea, importa, ¿ya? Entonces, ¿ya? Exportamos materias primas e importamos, ¿ya? Eh, productos industrializados, ya eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Algo así como que, a ver, la burguesía intermediaria peruana hace esto, por ejemplo, ¿no? Vendemos el cobre en bruto, ¿ya? El cobre en bruto lo vendemos, ¿ya? Y luego traemos de Estados Unidos cables eléctricos. ¿Y los cables eléctricos de qué son? De cobre. Tanto es así que no se pregunte, hijos, ¿será tan difícil hacer cables? Tenemos que traerlos del extranjero, comprarlos del extranjero. No podemos producirlos acá generando empleo. Es tan difícil hacer cables, ¿no es cierto? Y así, hay una serie de cosas que, ¿no?, que traemos del extranjero, ¿no? Hasta las agujas vienen de China, ¿no, chicos? Poco, no hay industrialización hasta la fecha también hay en el Perú, ¿no? Se habla del boom minero, ¿no? O sea, económicamente estamos, ¿no?, más o menos, pero producto del boom minero, ¿no? Pero no sé, no hay una industrialización hasta la fecha todavía, ¿no? O muy poca es la industrialización que se ha logrado aquí en el Perú, ¿no? ¿Ya? Incluso, por ejemplo, cosas tan cerca de las minas, ¿no? Poner por ejemplo, mente, si quiere el metal, pues, ¿no? Ni eso se hace, ¿no? En bruto exportamos, ¿no? Materias primas. Bueno, luego también, Mariátegui habla de un socialismo reformista y un socialismo revolucionario, ¿ya? Los reformistas solamente quieren algunos cambios, buscan las elecciones. A ver, si tú quieres, para que entiendas mejor, es lo que ahora algunos llaman caviares, pues, ¿no es cierto? Y está el socialismo eh, revolucionario, comunista, que sí quiere un cambio, revolución significa cambio, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pero esto implica, pues, violencia, pues, también, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, porque el marxismo dice eso, el marxismo te dice abiertamente, ¿ah? No ha existido en la historia un cambio, ¿ya? Pero cambio de verdad, ¿ah?, que no haya sido violento, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Todo se ha logrado a través de la violencia. Incluso, a ver, o sea, no necesariamente guerras, ¿ah? También huelgas, enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo se logró la jornada de las 8 horas, por ejemplo? ¿Cómo se logró, por ejemplo, el derecho a algunos beneficios, ¿no? Laborales, por ejemplo, ¿ya? Desgraciadamente es así, pues todo es a través de la violencia, es lo que dice el marxismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, listo, chicos. Hasta ahí la filosofía en el Perú. ¿Alguna pregunta antes de entrar a la dirigida?
¿Ninguna? Ya, vamos a ver entonces la dirigida. A ver, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta uno. Con la invasión española se produce la discusión en torno a la humanidad del indio. Lo que propone Ginés de Sepúlveda al respecto es, a ver, ¿quién me contesta? ¿Qué cosa propone Ginés de Sepúlveda? A ver, ¿cuál podría ser? La D, la C o la D me están diciendo. A ver. Claro, su naturaleza es de servir a otros, ¿no? Sea, o sea, nacimos para ser siervos, ¿no? Nacimos para ser siervos, ¿no? Porque somos inferiores, ¿no es cierto? ¿Ya? Debemos ser dominados entonces, ¿ya? Sí, la C. La D no, esa de alma y debe ser evangelizado, bautizado, esta es más de, acá está, Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas es el que dice, ¿no? Si en los hechos ya lo estamos bautizando, ¿ya? Mira, ¿ves? Está siendo bautizados, ¿ya? Porque tienen alma, pues entonces, dice Bartolomé de las Casas, ¿ya? Esa es más postura de Bartolomé de las Casas, la opción D, ¿ya? Por eso la respuesta mejor es la C, ¿ya? Es la que corresponde a Ginés de Sepúlveda, ¿ya? Dado que somos los indígenas o andinos, decimos bárbaros, salvajes, ¿ya? Entonces nuestra naturaleza es la de servir nomás a otros, ¿ya? Esa es la postura de Ginés de Sepúlveda, ¿de acuerdo? Dos, ¿en qué periodo de la filosofía en el Perú se realizó la discusión en torno a la filosofía política? Es decir, el debate entre liberales y conservadores. A ver, claro, el romanticismo, ¿no? El romanticismo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, el romanticismo. A ver, ¿alguien más contestó? Claro, muy bien, Christopher. Sí, el romanticismo, ¿cierto? ¿Ya? No sé usted, a ustedes creo que ya no, ¿ya? Pero yo incluso he crecido todavía con canciones como Arroz con leche, me quiero casar, ¿no? Eh, o que pase el rey, ¿no? Que ha de pasar el hijo del conde, se ha de quedar, pues, ¿no? Canciones de ese tipo, ¿no? Eh, que denotan una añoranza, ¿no? Por la monarquía, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Romanticismo. Ah, también, mira, ve, Emilito también la cantaron también. Que pase el rey, ¿no? Ya está. O también, si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar. Esa canción es, por ejemplo, también, ¿no? Bueno. Muy bien, chicos, sigamos. La 3B me dicen, a ver, vamos a ver, está adelantado el jovencito, me parece. Una élite iluminada por Dios coincide con las ideas de, a ver, Bartolomé Herrera, me dicen. Sí, pues, ¿no? Claro, claro, muy bien. Uy, a ver. Ah, Melita, está en lo correcto. Ya. Brioso, la B, a ver, ¿quién es la? Bartolomé Las Casas, ¿no? Que estamos confundiendo, ¿no? Que ambos se llaman Bartolomé, pues, ¿no? Ya. Bartolomé Las Casas lo que dice es que es el que debate con, ¿no? Con Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ya, con Ginés de Sepúlveda, ¿no es cierto? Entonces, Ginés de Sepúlveda dice, no, estos no son humanos, ¿no? Son bárbaros, son salvajes, ¿no es cierto? Y Bartolomé Las Casas le dice, no, no, sí son humanos, ¿no? ¿De acuerdo? Es más, sino porque lo estamos bautizando, pues, ¿no? En cambio, Bartolomé Herrera es el que debate con Benito Lazo, ¿no? Benito Lazo es liberal y Bartolomé Herrera es conservador. ¿Ya? Esto de que debe gobernar una élite iluminada, ¿no? Se refiere a la soberanía de la
inteligencia, pues que propone Bartolomé Herrera, ¿no es cierto, chicos? ¿Perdón? ¿Ah? Está bien, no hay que equivocarse, pues, ¿no? Andar implica tropezarse, pues el propio Mire de la teoría, ¿no? Todavía, claro. Esta parte de la dirigida, pues se llama práctica dirigida, no es calificada, ¿no? Me permite un poquito ver a ver qué cosa falta reforzar. O sea, ahorita, por ejemplo, esto reforzar esta provoca, yo no sé ni qué cosa reforzar, por ejemplo. ¿Ya? No hay problema. 4. Señale las proposiciones que corresponden con la pertenencia a una raza. Se manifestó que el indio no es humano, no. Eso no fue Bartolomé de las Casas, ese fue Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ginés de Sepúlveda dijo eso. No Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas dice, sí, son nuestros hermanitos menores, pero no niega la humanidad, ¿no? Porque si no dice, si no, ¿por qué lo estamos bautizando? Porque si no son humanos, ¿para qué los bautizamos entonces? Sí son humanos, dice, ¿no? Entonces la 2 es falsa, ¿ya? Para Víctor Raúl Aya de la Torre, la historia de cada sociedad es relativa nomás. Ajá, claro, sí, ¿no? Claro, es su tesis del, ¿no? Espacio-tiempo histórico, ¿no es cierto? Sí, pues, claro que sí. Y Bartolomé Herrera niega la soberanía de la inteligencia. No, al contrario, Bartolomé Herrera propone la soberanía de la inteligencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos 1 y 3, ¿no es cierto? 1 y 3, ¿estamos de acuerdo? La D, ¿no? 1 y 3. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien. La 3, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La D, la de 1 y 3, la de 4D. Listo. La influencia del positivismo en el Perú implica rechazar, a ver, esto hay que deducirlo porque no estaba literalmente allá. A ver, ¿qué cosa rechaza el positivismo? A ver, ¿qué cosa rechaza González Parada, por ejemplo? A ver. Sí, la D es más bien, mira, no te dice que apoya, sino que rechaza, ¿ya? Rechaza las ideas metafísicas y religiosas, claro que sí. Rechaza la escolástica, rechaza la metafísica y la religión, ¿ya? Además, mira, además, acuérdate algo, que yo anótalo, anótalo, ¿ya? Mira, al positivismo, al positivismo también se le llama escepticismo metafísico. Anoten eso, ¿ya? Eso les dije, ¿eh? Cuando vimos la filosofía moderna, ¿ya? Al positivismo también se le llama, anoten eso, ¿ya? Escepticismo metafísico. Porque el positivismo, ¿ya? De Augusto Comte, por ejemplo, considera, ¿ya? Que el conocimiento solamente es posible si seguimos el procedimiento de la ciencia. ¿Y cuál es el procedimiento de la ciencia? Observación, experimentación y verificación. El conocimiento que se obtiene por esa vía, observación, experimentación y verificación, es el único conocimiento válido. Ese es el de las ciencias. Lo demás, la filosofía, la religión, el arte, no, esos no valen. ¿Por qué? Porque son metafísicos, ¿de acuerdo? Son metafísicos. Y no te acuerdas que él hace una clasificación de los estadios, ¿no? Del desarrollo del pensamiento humano. Tenemos primero el estadio teológico. Teológico es mitología, religión. Cuando el hombre se explicaba todo a través de la mitología y la religión, pues. Luego está el estadio metafísico, es el segundo, ¿no? Es el de la filosofía. Y tercero, el estadio positivo, el científico. Ese es el actual y ese es el mejor. ¿Ya? Entonces sí, el positivismo rechaza las ideas metafísicas y religiosas. ¿Ya? La C más bien sí sería a favor. El positivismo plantea la superioridad de la ciencia por encima de la metafísica, claro. Pero acá no te piden qué cosa proponen, sino qué cosa rechazan. Y lo que ellos rechazan es las ideas metafísicas y religiosas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces 5 es D. ¿Ya? El positivismo no es religioso, no, todo lo contrario. Sino que de repente por ahí te confunde porque ellos prácticamente endiosan a la ciencia, ¿no? Claro, ya endiosan a la ciencia. Por ahí te ha confundido con algunos términos que usa de repente Augusto Comte, ¿no? ¿Ya? Augusto Comte es y Herbert Spencer son representantes del positivismo. Ellos rechazan más bien la metafísica y la religión. Te vuelvo a repetir, acuérdate de esos 3 estadios, ¿no?
El hombre primitivo, por ejemplo, todo lo explicaba con mito, con religión. Un rayo, un dios se molestaba arriba. Lluvia, alguien está triste arriba, ¿no? El mar se encrespa, algún dios está molesto, Poseidón, te decía yo, ¿no? Neptuno, Aquaman, Bob Esponja, algún dios está molesto. Así era. Luego viene el periodo metafísico, que es el filosófico, como está buscando esencias. ¿Por qué metafísico? Porque busca esencias que no son físicas, pues. El ser, ente, alma, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y finalmente llegamos al periodo positivo, el de las ciencias, basado en conocimientos observacionales, experimentales, verificados, ¿ya? Ese es el positivismo, ¿ya? El único conocimiento válido es el de la ciencia, nada más, eso dice Augusto Comte, ¿ya? Muy bien, 5D entonces. 6. Señale la alternativa que no corresponde con el periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. A ver, de que nos gane el tiempo, vamos viendo juntos, creo esto. A ver, no, sí hay tiempo, sí hay tiempo. A ver, ¿quién me contesta a las 6? Que no corresponde, cuidado, ¿ah? Porque si es que sí corresponde, influencia Berson, esa sí corresponde. Pero acá te preguntan cuál no corresponde, ¿ya? Sus representantes fueron Deusto e Iberico, sí, eso también es verdad. Surge como reacción al positivismo, eso también es verdad, es opuesto al positivismo. El espiritualismo es, cuando dice que surge como reacción, quiere decir que es opuesto, se opone al positivismo, ¿ya? Más bien ellos iban a reivindicar, pues se llama espiritualismo, pues ¿qué van a reivindicar? Lo metafísico, pues, ¿ya? ¿Está comprometido con la realidad económica social? No, ya, esa es la incorrecta, ¿ya? Porque la E plantea tesis idealistas y temas de la estética, sí, eso es verdad. La incorrecta es la D, que esté comprometida con la realidad económica y social. No, pues el espiritualismo no, ¿ya? Muy bien, sí, la D es entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, la D, ¿ya? Entonces, a ver, 5D y 6 también es D, ¿ya? 5D y 6D. A ver, en el periodo de los movimientos sociales destacan, a ver, esto creo que no he sido explícito, ¿ya? Pero mira, están respondiendo ya, no está haciendo gala de su bagaje cultural, muy bien, brioso, claro que sí, claro que sí. Ya. ¿A qué se refiere con movimientos sociales? Sí, Melita, justo decía que eso no lo he explicitado, ¿no? A ver, se refiere a los grandes levantamientos campesinos y obreros, ¿ya? Justamente porque había grandes levantamientos campesinos, sobre todo, ¿ya? Es que surgen el APRA y el marxismo aquí en el Perú con Mariátegui, claro, claro, ellos se hacen, por eso hablan de revolución, pues ambos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mariátegui dice, ya la única solución al problema del indio es el problema de la tierra, y eso se logra con revolución, dice, ¿no? Como se hizo, ¿no? En otros lugares, que esto, que lo otro, ¿no? Ahí la Torre también dice lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pero solitos los indígenas no van a poder, o los campesinos no van a poder solitos, ¿no? Tienen que unirse con los intelectuales también para juntos hacer la revolución, ¿ya? A eso se refiere, periodo de los movimientos sociales, ¿ya? Incluso es la época en la que también va a ser fundado el APRA, que es un partido revolucionario, si se hacía llamar, y también el Partido Comunista que funda Mariátegui también, ambos con el objetivo de la revolución para canalizar estos movimientos sociales, pues, ¿ya? A eso se refiere, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sí, entonces la respuesta, como ya dijeron, es la D, ¿ya? Mariátegui y Aya de la Torre, ¿ya? Por eso no son partidos populares, no son partidos de la aristocracia, sino se hacían llamar partidos populares. Es más que populares, se hacían llamar partidos revolucionarios incluso. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ahí están preguntando algo más. Ya está. Sí, Brioso ya había respondido que es la D. Ahora Tomaya también dice que es la D. Sí, la D es la respuesta. Entonces acá. 8. Escriba verdadero o falso según corresponde en torno a las tesis del periodo romántico, ¿ya? En nuestro país. Benito Lazo propone mantener el orden colonial luego de la independencia. Eso es falso, ¿no es cierto? Porque Benito Lazo no dice hay que volver a la colonia o hacer colonia de España, ¿no? Benito Lazo es liberal, no es conservador, es liberal Benito Lazo. ¿Ya? Otro. Los temas discutidos giran en torno a la filosofía política. ¿Ya? Eso sí es verdad, ¿no es cierto? Claro. El tema político, ¿no? La forma de gobierno, ¿no es cierto? Si liberal o conservador, ¿no? Si monarquía o república parlamentaria, ¿no es cierto? Ya, eso sí es verdad, ¿ya? Entonces tenemos acá falso y verdadero, ¿no? Falso y verdadero. Bartolomé Herrera cuestiona la república de carácter liberal. Sí, pues, claro que sí, porque él es conservador, ¿no?
¿no es cierto? Falso, verdadero. Claro, falso, verdadero. Entonces esto también es verdadero. ¿Ya? Benito Lazo se opone a la soberanía de la inteligencia, claro, y más bien propone la soberanía de las mayorías, ¿no es cierto? Eso también es verdadero. Entonces tenemos falso, verdadero, 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 ¿no? La respuesta es la D, 8D. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, sí. Ha respondido. Muy bien. D. Muy bien, sí. 8D. Ay, me está diciendo la 9 que tenga la D. Vamos a ver si la 9 es D también. A ver. Relacione correctamente. A ver. Espiritualismo. A ver, reflexión en torno. Claro, lo metafísico como aspecto determinante de la realidad. Entonces, espiritualismo, uno es C, ¿ya? Uno C, ¿ya? Vamos a ver. Dos, positivismo. Rechazo a todo conocimiento ajeno a la ciencia, ¿ya? Porque la única fuente de conocimiento es la ciencia nada más, ¿ya? Entonces, dos es B, claro. Tres, romanticismo. A, reflexión en torno a la forma de gobierno. Luego de la independencia, claro, el debate entre liberales y conservadores. De acuerdo, entonces 9 es D, estoy de acuerdo, 9 es D. Sí, sí, muy bien, Tomadilla también, sí. 9 es D también. Y 10, a ver, señale la alternativa que corresponde con las ideas de la filosofía contemporánea en el Perú. Ya, a ver, lo que pasa es que cuando se habla de filosofía contemporánea, ¿ya? Después de haber visto a Aya La Torre y a Mariátegui, tendríamos que haber visto ahí, en algunos textos aparece así, a Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Porque Augusto Salazar Bondi es posterior a Aya de la Torre, bueno, o contemporáneos, por ahí van, ¿ya? Pero y a Mariátegui, pero Salazar Bondi más que a temas políticos, económicos, ¿no? De revolución, él más es más intelectual, ¿no? Y se va a este tema, ¿ya? A este tema, ¿ya? Tratar sobre la dominación y la liberación. ¿Te acuerdas? ¿No? Él habla de que la filosofía latinoamericana, ¿no? Sufre una dominación, ¿ya? No existe una filosofía latinoamericana porque la filosofía nuestra está dominada, ¿no es cierto? ¿Ya? Por la norteamericana y europea, ¿no es cierto? Además también, Augusto Salazar Mondi habla por eso de la alienación también, ¿ya? Entonces la 10 la respuesta es la D, ¿ya? Muy bien, la D, muy bien, Tomás, ya había respondido, pero muy bien, ya, la D. 11. Señale la relación correcta. Correcta. Mariátegui es marxista, sí, listo, ya está, esa es la respuesta. Pues 11 SA, ¿no es cierto? ¿Qué respondieron ustedes? Claro, 11 SA. Muy bien, Melita, muy bien, Tomaya también, claro, 11 SA. Porque lo demás, Ginés Sepúlveda pertenece a la Ilustración, no, Ginés Sepúlveda pertenece a la escolástica. ¿Deusto positivista? No, Deusto es espiritualista. ¿González Prada espiritualista? No, lo contrario, más bien González Prada es positivista, ¿no? Y Bartolomé Herrera, escolástica, no, él pertenece al romanticismo, ¿no? Sí, pues entonces la 12. Indique la idea típica en el pensamiento de González Prada. A ver, ¿cuál sería? González Prada es positivista, acuérdate de eso, ¿eh? González Prada es positivista. Él es, entonces, está a favor de la ciencia y en contra de la metafísica, ¿no? Por tanto, también en contra de la religión, pues, ¿no? Claro, entonces no. La religión es el apoyo del pueblo y el poder debe ser el proletariado. Esas dos son tesis marxistas, ¿ya? Sí, yo sé que González Prada tiene algunas ideas también así libertarias, pero no. Esto, la religión es el opio del pueblo, se lo plantea el mismo Marx, ¿ya? Y el poder debe ser el proletariado también, son ideas marxistas, ¿ya? González Prada es positivista, ¿ya? Él está a favor de la ciencia y en contra de la metafísica y la religión. Por eso él dice que la religión produce ignorancia, ¿ya? Eso es lo que dice González Prada, la religión produce ignorancia. La escolástica, pues, ¿ya? La escolástica, ¿ya? Entonces, 12. A ver, entonces en la 11 hemos marcado la A. A ver, estamos recapitulando, ¿eh? Porque nos están confundiendo. 11 es A y 12 es D. ¿Ya? 11A, 12D. ¿De acuerdo? Si hay dudas, pregunten, ¿ah? Explico un poquito más, no hay problema. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, no, ya estamos en la hora ya. Ya, cualquier pregunta, no tenemos la próxima clase, la vemos. 13. Los grandes problemas de la filosofía en Latinoamérica y el Perú están referidos a las cuestiones de la
A ver, libertad, desarrollo. Esto, ¿no? Origen y autenticidad, ¿ya? Origen y autenticidad. 13 también este. ¿De acuerdo? Listo, muchachos, hasta ahí. Repito, si hay alguna pregunta o duda, anótela nomás y la próxima la absolvemos, ¿ya? Listo, muchachos. Cuídense mucho. No quiero dejarlos sin su receso. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Un abrazo. Gracias a ustedes, más bien. Ya, ya, mis, hasta luego. Gracias. Cuídense, profesor.